Hace unos días estuve en una inauguración. La verdad es que en una ciudad como Madrid te puedes pasar todo el año de presentación en presentación, de estreno en estreno, de charla en charla. Aunque todavía nunca he podido cumplir uno de mis mayores sueños, una vieja aspiración mía: cortar una cinta con una de esas tijeras gigantes. Me da igual para qué, como si es para inaugurar una rotonda, pero necesito usar esas tijeras grandes algún día. Si tengo que ser alcalde o ministro, estoy dispuesto a empezar una carrera política solo y exclusivamente para esto. Lo que sea, pero dadme esas tijeras. La cuestión es que después del acto de inauguración había un cóctel. Ya saben, bandejas, gente sonriendo, grupitos. Eso que algunos llaman ahora networking. Hay gente profesional de esto. Se les ve cómodos en todo momento. Yo me siento siempre un poco incómodo, bastante nervioso. Me genera algo de ansiedad y siempre estoy deseando irme a mi casa. No se me dan bien las conversaciones de ascensor. Vender tu vida a un recién conocido. Oh, ¿escribes? Sí. ¿Pero novela? ¿Te has leído Patria? Uf. Hay una cosa que siempre hago cuando digo que escribo y que no puedo evitar. Hago el gesto ese de teclear con los dedos en el aire, como si estuviera tocando un órgano invisible. Ese ridículo gesto que acompañas a luego te mando un mail. Y la verdad es que si pienso en cualquier persona de otra profesión haciendo eso mismo, explicándome por mímica a qué se dedican, yo que sé, un cirujano o un panadero, pensaría que estoy ante un auténtico imbécil, la verdad. Que es la impresión que yo creo que causa la intimidad. Pero lo que más me intriga de las inauguraciones y los cócteles es otra cosa. ¿Qué pasa con las tartaletas? ¿Por qué seguimos obsesionados con ellas? ¿Por qué están en todos lados? Es curioso porque a veces hablamos de comida viejuna, el cóctel de gambas, la tarta al whisky, el solomillo Wellington, pero de algún modo, sin saber muy bien cómo, las tartaletas han logrado pasar ese corte. Y ahí están, presentes en todas las fiestas, en todas las bodas, en todos los cócteles. Seguro que en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio había tartaletas. Probablemente de caviar, de esturión, albino, criado, con música de Niña Pastori y AC/DC de fondo. Pero seguro que había tartaletas. Y aquí me confieso, odio las tartaletas. Odio las tartaletas. No son duras ni blandas, son pastosas, acartonadas, dulzonas. Se llevan por delante todo el sabor de su contenido. Todo sabe a tartaleta de repente. Te levantas al día siguiente y tienes resaca de tartaleta. Y la peor de todas, sin duda, es la tartaleta de cangrejo. Esa nunca falla, siempre está ahí, en todas las fiestas, juzgándote. Últimamente no dejo de pensar en que hay muchas personas que son como esas tartaletas. Están en nuestra vida desde hace tiempo, pero no sabemos muy bien por qué. Tampoco es que tengas nada contra ellas, pero no aportan. Hubo un tiempo en las que funcionaron, sí, probablemente en los 90, pero ya no. No son nutritivas. Te llenan y no te dejan hueco para probar nuevas cosas, distintos sabores. Y la única razón por la que no te extraña su presencia es porque estás muy acostumbrado a ellas. Demasiado, tal vez. Y si algo he aprendido recientemente es que hay bandejas, como personas, que hay que aprender a dejar pasar con elegancia. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy he quedado para tomarme un Seagrams tónica con Manuel Javois, que no es precisamente como una tartaleta. Diría que es más bien un cóctel de absenta, licor café y tormenta de verano, todo mezclado y agitado. Porque es imprevisible, siempre están sucediendo cosas divertidas a su alrededor y siempre es refrescante estar con él. Acaba de publicar su primera novela, Mala Herba,
con la editorial Alfaguara y ha sido todo un éxito de crítica y ventas. Y hoy vamos a hablar largo y tendido sobre este y otros muchos temas, aquí, en el Hotel Jorge Juan. Buenos días, Manuel, ¿cómo estamos? Bienvenido al Hotel Jorge Juan, esta es tu casa. Muchas gracias, muy amable. Me quedo entonces aquí unos días porque estoy teniendo problemas en la mía con alguna obra, así que por favor te recojo el guante. ¿Estás de obra en casa? Una cosa pequeña. Una cosa pequeña. Bueno, el techo se me ha caído ahí en la cocina y tenemos ahí un pequeño problema. Bueno, no pasa nada. Tenemos aquí a Manuel que va por la 4ª edición de su nueva novela, Mala Herba, y que está siendo un exitazo en la Feria del Libro. Lo veo sin parar en Instagram, la gente recomendándola, la novela de la temporada. Y quería preguntarte cómo ha sido el proceso y cómo está siendo ahora la promoción y todo esto. Y si estás contento con todo. Yo estoy contento con la cola y la gente de la Feria del Libro. El hecho de las redes sociales soy bastante escéptico siempre, porque sé que contribuyen a formar normalmente una burbuja que es conveniente, con la que es conveniente mantener una distancia. Pero luego cuando los ves, a la gente, a los lectores, cuando hablas con ellos, eso es lo que te da un poco más de seguridad en ti mismo en el libro. Pero suelo desconfiar de los fenómenos que surgen en redes sociales, porque muchas veces mueren también en las redes sociales sin llegar a pisar la calle de alguna forma, ¿no? Es decir, puede haber 5 o 6 personas que estén ahí haciendo ruido y es maravilloso y lo agradezco muchísimo, y son personas que están en la calle con sus teléfonos móviles, quiero decir, pero que algunas veces, y esto lo he visto también con muchos colegas, realmente estás pensando que el libro va como un tiro porque en las redes va como un tiro y el libro no está yendo como un tiro en absoluto. Es un poco burbuja. Y en mi caso y con este libro yo estoy instalado bastante en un cómodo escepticismo. Las cosas pueden arrancar bien, pueden parar, las cosas pueden arrancar peor. Bueno, no lo sé. A mí me interesaba no hacer el ridículo, que es principalmente la misión por la que me levanto todos los días. Intentar acostarme de nuevo por la noche sin haber hecho mucho el ridículo. No siempre con éxito. No siempre con éxito, evidentemente. Pero en este caso, como yo no soy novelista y como estoy en un mundo que es el del periodismo y el de los libros que estaba escribiendo, que eran de no ficción, pues pedía, por favor, que no cagarla mucho, ¿no? Así con esa expectativa las cosas siempre funcionan un poco mejor, ¿sabes? Porque en cuanto 2 lectores te dicen que les ha gustado, tú dices, bueno, vale. Ya está, ya. Así que ese era el reto y el reto ese se ha conseguido. Luego ya que emocione o que haya gente a que le haya despertado recuerdos o que haya gente para la que le sirva para lo que sea que sirven los libros, porque cada uno es un mundo, y este libro además tiene la ventaja de que pueda acomodarse o amoldarse a según qué lector, porque no es exactamente un libro con tramas muy cerradas ni muy explícitas, pues encantado. Qué bien, qué bien. De hecho, yo, fíjate, cuando lo estaba leyendo, me recordaba a 2 obras muy distintas. Un poquito a Manolito Gafotas y un poquito a Moonlight, la película. No sé si la viste, la que ganó el Oscar. Y es muy llamativo como de repente estás leyendo el libro y piensas en cosas, en 2 obras totalmente opuestas y totalmente diferentes, una con mucho humor, ingenuidad y la voz de un niño, y otra una historia más dura y más, ¿cómo decirlo?, complicada. Y yo te quería preguntar cómo has llevado el tema de escribir desde la voz de un niño, que me interesa muchísimo desde un punto de vista del escritor narrativo, porque me parece muy complejo y algo que la gente a lo mejor no valoramos tanto luego a la hora de leerlo, pero es muy complicado que suene de verdad como un niño, que sea de esa edad, que tú lo sabes, que cada niño de un año para otro cambia muchísimo lo que suena auténtico en él. Y me parece un ejercicio que tanto tú como Ray Loriga hace nada lo habéis hecho, y es difícil. Claro, varía constantemente. Hay un momento del niño en el que lo recordarás porque te habrá pasado, llegas a la playa y de repente pides el bañador. Para dicen, ¿por qué, no? Si estás desnudo siempre.
¿Y qué pasa en ese momento para que el niño pida un bañador, ¿no? Que empieza a tener vergüenza, empieza a tener la sensación de que ya no puede ir por ahí con la pirolita al aire, ¿no? Es así como de repente muy... Tú lo pediste a los 15 años, ¿no? Yo a los 17 ya estaba pidiendo, aún aguanté parte de la adolescencia. Y meterte ahí es divertido y además es agradecido, es mucho más fácil para mí imitar o meterme en la vida de un niño de 10 años o de uno de 15 que está escribiendo, recordando lo que ocurrió cuando tenía 10, que de repente que mi personaje principal sea un señor de 70 años que ha ganado el Premio Nobel de Literatura. ¿Sabes? El crío tiene sus pensamientos más básicos, tiene unas aventuras mucho más cercanas a las que puedo vivir yo y desde luego tiene un tono y una espontaneidad en la que yo me reconozco muy, muy fácil. A mí me interesa siempre, y esto lo hago con el periodismo y también quise hacerlo con la novela, que el lector normalmente acabe de leer y que se quede con ganas de más. Porque lo ha leído rápido, porque lo ha leído fácil, porque lo ha leído bien, y ese tipo de prosa para mí era muy fácil hacerla con un chico de la edad de mi protagonista. Y que un día, de alguna forma, sus influencias, por ejemplo, acabas de citar a Loriga, había lo peor de todo, ¿no? Hay como un tono, desde luego Manuel Tocafotas, los libros de Manuel Tocafotas, hay una generación que... Ya, pero que parece como una cosa de literatura menor, que no lo es en absoluto, y es curioso cómo la gente a veces no valoramos la dificultad del Guardián del Centeno, de Manolito Gafotas, de Harry Potter, incluso libros que se reflejen a los niños de forma auténtica, que se les oiga y que tú pienses que son de verdad niños y te los creas. Es muy complejo encontrar un balance ahí y hacerlo auténtico. Lo importante es creérselo. Es decir, que se lo crea, que el lector se lo crea, que el lector de repente a las 25 páginas se olvide que tú estás escribiendo un libro, que ese lector tuyo del periódico o ese oyente tuyo de la radio se olvide de que eres tú y de repente que empieza a pensar que está hablándole directamente el niño. Y esto, evidente, con mucha más maestría, pues es lo que consigue Elvira Lindo, es lo que ha hecho Rowling, es lo que hace la gente que, en fin, que de repente consigue crear un mundo. Y a partir de ese mundo, que ese protagonista tenga esa verosimilitud, ¿no? Y que de repente te lo empieces a creer. ¿Y cómo? Me ha ocurrido, es verdad que lo he escrito rápido, aunque haya estado siendo incubado durante mucho tiempo dentro, pero vulgarizas un poco más las expresiones. Sí. Me ha quitado la editora frases que para mí eran redondas y maravillosas, y ella dijo, pero que era Javois, no era el niño. No claro, habla así. Claro. O sea, este párrafo es espectacular, por ejemplo, porque te ha soltado, pero es que de repente no pinta nada, ¿no? Este chaval no es que sea tonto, que no lo es en absoluto. Pero de repente se ve al escritor, pero no se ve al niño. Aquí ha aparecido un escritor. Entonces, yo escribo el final, fíjate, y no vamos a intentar no hablar del final, pero yo escribo el final con mi editora esperándome en un bar de Madrid para comer, y yo le había dicho, como le digo a todo el mundo que ya estaba escrito desde hace mucho tiempo, voy ahora, lo imprimo y te salgo para allá. Y las últimas 3 páginas las escribo corriendo, mientras ella estaba allí. Y las acabo, estaba Gabriela, mi chica, esperando para cogerlo todo, y nos bajamos corriendo al ciber a imprimirlo, a encuadernarlo y a llevárselo. ¿A un ciber? Sí, no tengo impresora. No, es que esas son cosas que a mí también me pasó. Ciber es una palabra muy noventera. No, pero que me pasó también cuando escribí el mío, que efectivamente, que luego a la hora de imprimirlo, pues empiezas en tu casa, la impresora se te atasca, es un desastre, pasa a un sitio, te lo imprimen mal, y tú recurriste a un ciber, al ciber debajo de tu casa. Yo, sí, claro, me metí allí. Yo es que además casi nunca imprimo. Uno de los grandes ridículos de mi vida, ahora que te hablaba de intentar acostarme sin haberlo hecho y lo poco que lo consigo, es hablar en lugares en los que de repente no me... Mira, hace 2 semanas una boda
tuve que hablar y no tenía... yo no imprimí, porque yo no imprimo, es casi una especie de ley interna. Una postura ecológica, ¿no? Sí, Además, sí, ¿no? Sin papel. Se trata de respetar el medio ambiente, la gente no lo entiende. Pero tampoco se imprimió la organización de la boda, entonces tuve que hablar con el móvil en la ceremonia y no queda bien. Y he hablado también en un cementerio con el móvil y se me ha ido la pantalla, ¿sabes? Y he tenido que pedir perdón, poner el pin con las manos sudadas y volver, y toda la gente diciendo, bueno, tío, no se va a ir a ningún lado el muerto, ¿no? Bueno, conclusión. Pero imprimo, corro, se lo llevo y entonces ella me escribe y me dice que le ha emocionado y que le ha impactado muchísimo el final. Claro, el final ya está evidentemente con esa voz narrativa, está evidentemente, pero el final es muy bueno, te diré. El final está escrito por un periodista que escribe a toda hostia y está mandando su crónica con el cierre encima. En este caso mi cierre era mi editora, a la que había mareado durante meses diciéndole que el libro estaba cuando el libro ya ni estaba, pero lo tienes en la cabeza y piensas que lo tienes escrito, ¿sabes? Sí. Luego viene esa cosa tan pesada de teclear. Pero yo en la cabeza tenía claro lo que iba a escribir, entonces decía, bueno, bajo tomar las piedras que yo voy a escribir otro capítulo, ¿sabes? Pero no, hay que teclearlo, hay que verlo de repente impreso en la pantalla. Y eso se toca para hacerlo o para prolongarlo. El libro es un libro bien escrito. Ese final es un final... Es casi un monólogo, ¿no? Es un párrafo larguísimo, que no tiene ningún sentido, que no hay ningún precedente en el libro de un párrafo así. Y ella me dice que lo alargue, que lo escriba más, que no lo toque, pero que lo amplíe. Entonces le dije, pues vete otra vez a esperarme a algún lado. Necesito dejarte tirada para poder escribir guay ese párrafo otra vez. Porque estás escribiendo por encima del reloj. Y escribir por encima del reloj tiene muchas desventajas, que normalmente hay que repasarlas, hay que editar, escribes a veces muchas sandeces. Y tiene la ventaja de la espontaneidad, de la prisa. De repente el lector se mete contigo y acaba corriendo. Por eso de repente me he encontrado en la feria con gente, joder, acaba y claro, quería saber, ¿no? Pero bueno. No, pero eso, escribir a contrarreloj con un deadline y cosas así, es un poco también como cuando pues, tenías que estudiar para un examen y que sacabas lo mejor de ti en las últimas 12 horas porque te concentrabas... fenomenal, y escribir es algo a mí también parecido, que al final sacas un poco, te dejas de tonterías y vas a lo que tienes que ir y te encuentras al final más cómodo y más espontáneo y más natural, como dices tú, que estarle dando vueltas y buscar el gol por la escuadra. Pero es curioso porque además también se te ocurren cosas, que es una cosa que yo ahí ya no entiendo lo que acabas de decir, eso es lo que me ocurre, pero que de repente se te ilumina la cabeza y te llegue la idea porque tienes que entregarlo ya y aparezca. Sí, porque las prisas agudizan el ingenio. ¿Sabes cuántos ataques de ansiedad me dan a mí? Claro, cuando tengo que enviar mi artículo al periódico, ha pasado media hora del cierre y no he empezado porque no tengo ni una santa idea, y empiezas a teclear sin diciendo, bueno, palabras. Y de repente, solo para escuchar el tecleo y decir, bueno, a ver si así. Y de repente aparece algo, hay como una conexión. No, pero es lo que dices tú, que a veces una idea muy débil, a veces una idea un poco sobada, a veces una idea de repente original que dices tú, ¿de dónde vino esto? Pero aparece algo que merece la pena que tú escribas, que no te dediques a escribir un día. Claro, porque al final es como todo, es como papel y lápiz o teclear es lo mismo, es cuando empiezas la acción, de repente empieza a fluir un poco lo que dices tú, enganchas una idea que es débil pero que puedes desarrollar más y es muy curioso. Pero podría fluir media hora antes, ¿no? Yo solo pido eso, que fluya media hora antes. Desde luego. Yo, por ejemplo, yo de lo que aprendí de mi otra vida como consultor y demás es un poco precisamente a imprimir, y es algo que llevo conmigo desde entonces y es muy útil porque cuando tú imprimes algo de repente lo ves de una forma totalmente diferente a como lo ves en pantalla y ves muchísimas erratas o fallos o frases que no funcionan. Y a mí me ayuda muchísimo y siento no ser tan ecologista como tú en esto, pero sí que es una cosa que es molesta y que es un rollo tener que ir a imprimir o irte a pelearte con tu impresora en casa, pero yo lo veo muy, muy, muy útil. Y leerlo en alto. Sí, también, claro. Muy de vez en cuando leerlo en alto. Tú ahora que haces radio mucho, lo verás cómo funciona algo, cómo tiene ritmo, cómo... Leerlo en alto y estar solo, porque normalmente no soportas tu voz, ¿no? Yo la radio, por ejemplo, no me puedo escuchar. Pero decía, fíjate la importancia de eso. Joan Didion, a propósito de Hemingway, decía que el inicio de Adiós a las armas
era como estaba condensado ahí todo el genio de la lengua y de la literatura inglesa. Y desmenuzó ese inicio de forma obsesiva, contando comas, pausas, viendo las repeticiones de las palabras, las famosas repeticiones que Gertrude Stein le había inoculado a Hemingway, ¿no? Cómo consigue utilizarla en la primera, en la tercera, en la cuarta, no de forma muy... Y cómo de repente todo ese primer párrafo de Adiós a las armas es un monumento a la lengua, pero es que porque tiene una música interna que es imposible despegarte de ella. Es como este tío ha alcanzado aquí ya la cumbre absoluta de la escritura, ¿no? Y Didion te lo explicaba muchísimo mejor que yo. Pediría a nuestros oyentes que lo buscasen en alguna parte, pero había desmenuzado el mecano de Hemingway y dice, ¿no te das cuenta? Decía ella, luego en una entrevista al País Semanal de hace 1000 años, ¿no te das cuenta de la enorme complejidad y enorme estructura que sostiene la sencillez absoluta de la prosa de Hemingway? ¿Cómo escribe de tal forma que dices qué maravilla, qué simpleza, qué bien está todo, pero cómo dentro hay todo un mecanismo terrible con sus lógicas internas, con sus repeticiones estratégicas, con una música que no es una música explícita como podría tenerla Umbral, ¿no? Lo que Marcé llama prosa sonajero, despectivamente, que es como llama, que está cantándote ya, él lo está haciendo así, ¿no? No, Hemingway no está haciendo así, no tiene nada que ver, de hecho es el día y la noche, la prosa de uno y la prosa de otro, pero de repente te das cuenta de que por dentro hay un edificio enorme para poder escribir una frase de una sencillez aparente, consigue que eso se destile en algo que de repente te atrapa y te deja leyendo 100 páginas casi sin darte cuenta. Totalmente. A mí me pasa eso, algo parecido, por ejemplo, que es compañera tuya en El País de columna, con Leila Guerriero. Sí. Que creo que escribe con un ritmo que es muy difícil de escribir, no tengo tampoco esa capacidad para diseccionarlo como tiene Joan Didion con Hemingway, pero que sí que tiene un ritmo, las frases como que taconean, y en una columna me parece complicadísimo conseguir eso, que tenga una velocidad, lo que dices, lo que no, las repeticiones, el tema de las pausas, y creo que ella lo hace de una forma muy particular, que solo lo hace ella, yo creo, y de verdad es admirable conseguir ese efecto. Es muy difícil y exige eso. Bueno, se sabe que lo más difícil es siempre escribir fácil, ¿no? Pero es verdad que una vez que consigues una mecánica, porque Hemingway no se ponía con ese perrafito de 2 horas a trabajarlo 4 meses, ¿no? De repente empezó a escribir así. Desde luego no escribía así en Fiesta, ¿no? Que es creo que es la novela anterior. Había ya, ¿no? Algo, pero de repente ahí alcanza como una cumbre. Y lo que hace Leila con las columnas, lo que hace Leila con los libros es algo muy parecido, en otro registro, en otro tono, pero que es importantísimo. Yo entiendo que cuando uno tiene cosas muy importantes que contar, como el caso de Hemingway, que era una gran novela sobre la Primera Guerra Mundial, el caso de Leila, todos los trabajos documentales y los reportajes que ha hecho, pero el estilo se convierte en parte de ese vehículo de comunicación, es decir, estás contando cosas a través de la forma en que las estás escribiendo, estás respetando al lector, lo estás metiendo en un cierto registro para que él entienda la importancia, la gravedad o la frivolidad del asunto que tú abordas, ¿no? Esta comparación no tiene ningún sentido, por eso la voy a decir. Cuando trabajas en un periódico local, que tienes que estar visitando todas las páginas y todas las secciones casi todos los días, tienes que aprender a escribir de cualquier cosa y en el tono adecuado, ¿no? Imagínate yo cuando me mandas al meeting a hacer una contracrónica, pues lo humorístico puedo ser, lo irónico, toda la retranca que pueda haber, a veces muy ácido, a veces menos. Sí. De repente en 2 horas tienes que coger la libreta e irte a otro lado y tienes que adoptar otro tipo de... Bueno, de hecho es un poco... Tu carrera literaria es un poco así. Te quiero decir que has pasado de un libro de columnas a un libro muy periodístico, como fue el de Nos vemos en esta vida, y luego ahora una novela. Y son 3 registros muy diferentes, y creo que además eso me gusta mucho de ti, que en el fondo lo que prima es contar una historia. Y da igual luego cómo la quieras contar. Da igual incluso, te digo, en formato podcast, en formato novela, en formato casi hilo de tweet. Te quiero decir que al final es contar una historia, saber las reglas del juego, saber que tú no te puedes permitir hacer un libro con el tuyo del 11M, no puedes hacer un libro
novelístico o ¿Te acuerdas tirándote... que te lo había enviado? Yo creo que te había enviado el original, ¿no? El original antes de publicarlo, sí. para que y me quitaste una frase, además. Sí, en plan flipado, ¿verdad? En Sí, plan, sí, no, pues tenías razón, además, ¿sabes? Que No, pero son... te perdonarías si no tuvieses razón. Lo que no te perdones fue que tuvieses razón, porque esa frase sobraba. Decías, me dijiste, aquí aparece el Javois, un columnista irónico, y esta frase que es muy buena, no tiene ningún sentido en este libro. Y efectivamente me dije, pues tienes razón. Estuve sin cogerte el teléfono después de 3 semanas. Y te lo mandé además para que vieses, que encontrases ese tipo de cosas. Y yo hago una búsqueda en el documento Word que es, busco los cómo, ¿sabes? Cómo, que es la puerta de entrada de la metáfora, ¿no? Claro. Y encuentro un par de ellos, los ejecuto, voy viendo, claro, porque era también una forma primero de respeto, evidentemente, a lo que ocurrió, porque el tema no era agradable y por lo tanto mi prosa no tenía que ser agradable. Sí, no, porque encima el lector busca algo más aséptico y más ir a los hechos Sí. y como que te lo pide la propia historia, no es que tú te quieras adornar o te quieras controlar. Entiendo que Claro. a veces te tienta, ¿no? No, pero bueno, claro, ahí nunca me tentó. Es decir, estaba clarísimo el tono y lo que quería contar. Y bueno, y aunque fuese que lo es súper aséptico, súper seco, había detrás, pues eso, fíjate, esta búsqueda ridícula, pero había ese tipo de historias, no era que en plan, qué bien, como son frases muy sencillas, voy a tardar mucho menos. Normalmente lo que ocurre es que tardas mucho más, porque tenemos la muñequita muy ligera, todos, ¿no? Y a todos nos gusta de repente escribir una cosa de forma maravillosa para que te den 4 palmaditas y te digan, qué bien has contado ahí entre la explosión y la otra, te has dado un párrafo de tal. No, pues no se trata de eso, evidentemente. El otro día leía a Sadie Smith, la escritora, que me encanta, decir Sí. que los novelistas solo escriben novelas por sentir las 4 horas y media después de escribir la última palabra o de acabar. Qué gran frase haber escrito, ¿no? Sí. No, por eso que tú también lo has dicho muchas veces, lo de la sensación de haber escrito. Sí. Y sobre todo además ese impasse que hay entre que lo entregas, digamos, Sí. y esas dudas que todos tenemos, ese vértigo, ¿no? Que es un poco adictivo también, ¿no? Que te pasará cada columna, cada vez que hablas, que es un poco el miedo ese al que se enfrenta el escritor, a ver cómo es recibida la historia, si se entiende, si está conseguida tal como tú en tu cabeza quieres. ¿Qué va a ocurrir, no? Ese momento en el que todo va a ocurrir y no tienes ni idea de lo que va a ocurrir y a lo mejor has abordado, si se trata del periódico, algo muy delicado y dices, ¿se va a entender? ¿No se va a entender? Ahora hay mucho miedo a eso, ¿no? Se va a entender, ¿no? Se está entendiendo aquí que estoy siendo irónico, se está entendiendo aquí que me refiero a algo que a veces lo lees y de tantas veces que lo lees no te enteras tú mismo y dices, yo creo que... Yo te diría que tú también eres uno de esos escritores que te permites a veces ser un poco más críptico o tu estilo es como más irónico o que has conseguido que el lector haga ese esfuerzo por querer comprender una columna tuya, como le puede pasar a otros muy buenos, pero que yo a veces tengo miedo de sobreexplicar las cosas y a veces caigo ahí, sobreexplico las cosas y trato a veces al lector como idiota y me arrepiento, luego leo y me siento fatal. No sé tú cómo ibas. Pones emojis después de cada frase. Como estoy con guiño, guiño, ironía, ese tipo de cosas, ¿no? Codacito. No, hombre, a mí me da muchos problemas y me genera muchos conflictos, pero bueno, y vuelvo al principio, ¿no? Conflictos de redes, que son conflictos en los que uno, en fin, acaba... Entonces, perdona, que se me acaba de iluminar la pantalla del teléfono y me acaba de despistar, ya lo pongo boca abajo. Sí te puede generar, o sea, el hecho de escribir así, primero, es también un gesto de respeto a la fidelidad o la lealtad de muchos lectores, que tú más o menos sabes que te leen desde siempre y conocen perfectamente tus claves de alguna forma, ¿no? Esto lo hace ya de forma mucho más exagerada Arcadi, ¿no? Arcadi Espada, es decir, Arcadi Espada sabe que tiene una legión de grandes lectores, entre la que creo que tú y yo nos contamos, que entienden perfectamente muchísimas cosas que luego la gente, tío, sale a la calle loca con Espada. Pero tú sabes perfectamente a qué obedece porque, claro, también Arcadi puede decir, oye, joder, pues vale, tengo ahí a una gente que lo entiende y otra que no, a lo mejor puedes pisar de vez en cuando el freno, ¿no? Pues, Arcadi es bastante zorro, sí, sí. porque cuando quiere escribir de cosas que le importan y que son para él muy importantes,
sí que de repente adopta un estilo Se transparenta cristalino un poco más, y es como un bisturí. O sea, Sí. va directo y no se enreda tanto ni juega tanto al despiste. Y cuando las cosas le importan menos... Sí, se permite esos ejercicios más Sí. que a mí me divierte mucho leerle porque es muy especial y es un columnista único para sus fieles y para sus detractores. Ya. Pero siempre siempre tiene un estilo y una forma de hacer las cosas que a mí me parece tremenda. Es muy bueno y es un tipo único. Lo quieres traer a este programa, se está notando mucho. Sí. No. O sea, Arcadi siempre... Otro, Esto no. estás haciéndolo para Pero cortarlo, Arcadi luego ya- editarlo y mandárselo Arcadi al correo. Desde Para que fue a lo de Risto ya... con los medios me parece ya que tiene como... Sí, debe tener algún... Ya debe desconfiar un poco más. También no... Los periodistas, y yo lo estoy diciendo mucho esta promoción cuando algún colega viene con pertrechado con sus folios y con ganas de grandes titulares, siempre digo, los buenos entrevistadores, y yo me cuento como un buen entrevistador, somos muy malos entrevistados. Ya. Porque sabes perfectamente qué frase no puedes dejar a medias, sabes perfectamente que al final coges confianza y hablas y cuentas todo y pueden hacer cualquier carnicería contigo, ¿no? La están haciendo además, o sea, no hay ningún tipo de problema, lo estoy contando como anécdota, pero yo generalmente me siento en la mesa diciendo, portería cero, si veo algún contragolpe, un balón tonto lo meto, ¿sabes? Y dejo ahí un buen titular o algo, pero yo vengo aquí a mantener la portería cero, a no liarla, ¿sabes? He escrito un libro, no quiero grandes incendios, el libro no exige grandes incendios, muchas por pregunta de política, mucho no sé qué, para ver si largas ahí una hostia del copón para contra... No. No, aparte te quiero decir que en tu caso además, que es una novela muy diferente a lo que sueles escribir, que estás, por suerte o por desgracia, muy metido en el tema político, pues para ti es un alivio, ¿no? Poder escribir algo diferente y poder hablar de algo totalmente... Sí. O sea, a mí es que hablar de política, siempre lo digo, me aburre sobremanera muchas veces. Esta novela es consecuencia de unas vacaciones que yo me tomo Claro. Alrededor de toda la actualidad política que ha habido en los últimos 3 años. Muchísimo movimiento, muchísima gente pendiente, muchísimas convulsiones, y tú ahí pues en el programa de radio, escribiendo, siguiendo, haciendo campaña o sobre todo pues intentando entender y analizar y escribir, en fin. Y de repente me decían, ¿por qué unos niños? ¿Por qué un colegio? ¿Por qué los 80? Y yo, pues porque no nací en los 60, si no estaría hablando de los 60 todo lo más lejos posible, pero por desconectar y porque a mí me gusta mucho escribir. Y he montado un Instagram, lo ha montado mi novia, y allí escribo. Y oye, pero ¿por qué no guardas eso para la columna? Bueno, pues porque se me ocurrió el jueves y yo no tengo columna el jueves. Quiero decirte, me gusta mucho escribir. Entonces de repente empecé a... Esto no lo he contado, tío. Es que es curiosa la memoria cómo funciona. Era Ray Loriga, ¿no? Que es la memoria, le tiras un palo y te trae cualquier cosa. Sí, la memoria es el perro más estúpido, porque tiras un palo y te trae cualquier otra cosa. Pues me ha traído otra cosa. Este libro empieza con unos WhatsApps que yo le mando a un colega, hablándole de una movida del colegio, de cuando una vez me habían dejado una consola, la había devuelto y no funcionaba un rollo y me había generado muchísima tensión, ¿no? En clase era como, tío, la has jodido Aparte no me lo decía el propio que me había dejado la consola, sino un colega de él, como... Un emisario. Le has estropeado la consola, ¿sabes? Como diciendo, y ya vengo yo, como, ¿sabes? Y entonces yo lo escribí con mucha gracia esto, en WhatsApp, con perdón, pero puedo decirlo por WhatsApp, que escribo mejor, ¿no? Sí, ¿sabes? pero... Entonces, por WhatsApp con este colega lo escribí con mucha gracia, y fue como, no sé, hace que... Abrió una puerta. Sí, dije, joder, qué tono más chulo, tío. Ya. Y dándole trascendencia a una, ya ves tú, tío, te devolvíme la consola, pues te compras otra, ¿no? Pero en aquel momento para mí era un gran drama, claro. Y podían juntarse 4 y me podían dar una paliza, ¿sabes? Era como, tío, que le has roto una consola, no estamos hablando de un clic de Playmobil. Y lo había contado con esa gracia, como yo súper angustiado, y le dije, que me gusta este tono, tío. Le dije a mi colega, oye, me gusta mucho este tono. Hablaba de nombres de los compañeros de clase, y claro, y como teníamos además, no están en este libro, ¿no? Porque evidentemente he respetado la intimidad de la gente, pero son apodos y movidas muy parecidas, ¿no? A los que salen en el libro. Entonces dije, qué bien queda esto escribiéndolo con este tipo de lenguaje, con este tipo de recuerdos, y sobre todo con la angustia del niño que está viviendo en primera persona. Porque tú ahora lo ves y dices, qué tontería, ¿no? Pero en aquel momento no era tontería. Es que eso tú llegabas a casa y no sabías si le eso a tus padres o no. Oye, mira, que le he roto la consola a este tío. Claro, que a veces no lo
ahora no nos damos cuenta, pero cuando eres pequeño, Ya sabes el qué colegio consola era. es toda tu vida. La Master System. No conoces nada más, salvo cuando te llevan de excursión o tus padres de viaje de vez en cuando, pero todo gira en torno a tu colegio y es un poco como estar, es un poco, y tu libro respira a veces eso, de que el colegio a veces no es muy diferente de la cárcel o de estar en una misión con el ejército en un país raro y tienes que estar con la misma gente todos los días sin parar y aguantar las Sean quienes movidas sean, de sí. uno, las inseguridades, las ansiedades, los miedos, cómo los miedos se traducen en abusar a otro, en todo el tema este que ahora se habla del bullying, ¿no? Me hace harta a mí del bullying que cuando hablo con amigos que tienen hijos y cosas así y con gente del entorno. Y esas movidas. No, pero Hijos, esas no, movidas. esas cosas que tiene la gente. No, pero que me hace mucha gracia porque todo el mundo tiene muchísimo miedo de que su hijo sufra bullying y nadie nadie tiene miedo o se le pasa por la cabeza que su hijo sea el abusón. Y es muy curioso ese efecto que yo creo que es como nacen los No, pero además los es que abusones. los abusones son 5 contra 1. O sea, es más probable que tu hijo sea abusón que sea abusado, ¿no? Sí, es muy probable. Pero claro, el miedo es ese yo creo que ahí tiene que ver también esa cosa inconsciente, pero bueno, Sí, de estúpida pensar y que tu hijo perfectamente es- descriptiva, que es que mi hijo, que de ser algo, pues por lo menos que pegue, ¿no? Que no le peguen, ¿sabes? Es como, no sé, bueno... Sí, que no quieres que sufra Claro, y que, claro. bueno, al menos que tenga un poco el control o el mando. Es un instinto de supervivencia, eso, Sí. a fin de cuentas. Pero bueno, el padre de Tambu en el libro le recomienda siempre que pegue siempre el último. Dice que no pegues nunca el primero, pero pega siempre el último. No, es un buen consejo de vida. También hablando de temas de infancia y de todo esto, me puse a pensar que tú jugabas mucho al tenis, ¿no? Sí, sí. Eso no sé, Empecé con Rafa. Sí, y luego te dedicaste a escribir libros. Luego, ¿sabes? Él se tiró más a la raqueta y yo, nada, empecé a escribir. Jugaba mucho, desde los 6, 7 años hasta los 20 y algo. Y corté abruptamente, lo dejé de un día para otro y no he vuelto a coger. He cogido la raqueta en los últimos 20 años, que son los que llevo sin jugar, 2 o 3 veces. Y ¿sabes qué pasa con eso? Que lo mismo que con los estudios, los dejé al mismo momento. En la misma época, vamos, solo Dejaste todo. 19, 20, no he vuelto a leer nunca más una línea. No, dejé los estudios de forma radical, además. Pero la universidad, dices. Sí, o sea, claro, que me sabes que Con nunca 20 más años, he vuelto a saber con 20 nada. años en cuarto de eso. Nunca más he vuelto a saber nada, ¿sabes? Es como, ya, abdico del saber y del conocimiento. No, dejé la carrera, que sea la carrera que estuviese haciendo en aquel momento, que ya ni lo recuerdo, creo que era filología hispánica, que era la segunda, y ahí lo dejé de forma... Bueno, luego me matriculé en varias, pero ni le quitaba el plástico a los libros, ya estaba trabajando. Y dejé el tenis. ¿Y sabes qué pasa? Que sueño constantemente que juego al tenis y sueño constantemente que estoy en un examen. Es como si de repente lo cortase todo de raíz y el subconsciente dijese, tío, que aquí había una vida muy intensa. Yo jugaba al tenis 2 horas al día, yo jugaba al tenis muchísimo. Iba a los torneos por toda Galicia, estaba en los rankings, te ibas de acampada en los veranos para jugar, para entrenar, estaba todo el rato con la raqueta de un lado para otro. Y bueno, estudiar ya no tanto, ¿sabes? ¿Y te gustaba jugar al tenis? Sí, pero odiaba competir, tío. Ya. Odiaba ganar, esto es terrible, pero cuando iba ganando se me agarrotaba el brazo, imagínate. Yo lloré un par de veces porque le ganaron a señores mayores, era una jovencita promesa, y iba con su familia, estos señores, a los torneos, y tío, y lo veía, ¿sabes? El tío ahí abatido con sus... Para mí era muy mayor, a lo mejor tenía 30 años, yo tenía 11 o 10, y el tío metía las cosas así en la bolsa, tío, y veía a los niños esperándole a la mujer, tío, y yo me ponía a llorar. Salía como el niño este que salió otro día con un tenista a darle un abrazo y tú hundido, ¿no? Sí, yo me ponía a llorar, tío, en el coche, y claro, mi padre miraba y yo decía, ¿qué campeón voy a hacer con este tío? ¿Sabes? Estoy capaz de ganar con Roland Garros y decir que no, que perdón, ¿sabes? Pedir perdón y dárselo ahí al finalista. No, yo me di cuenta de que no sabía competir, de que jugaba con perdón bien, o sea, era un tío que jugaba bien, clase media alta en el ranking gallego, tampoco, pero estaba ahí, ¿no? En los cuartos, en las semis, pero no
algún octavo. Pero tío, que Faltaba y cuando me soltaba el brazo, ¿sabes cuándo jugaba mejor? Cuando el tío era mucho mejor que yo. Ya. Estábamos en el Tenías que ranking tal demostrar algo. y yo se daba por hecho la derrota y Sí. ya soltaba el brazo y me ponía a jugar como una bestia. Ya. Y ¿sabes? Y bien, pero en cuanto veía que podía ganar, en cuanto yo me ponía a su altura y decía, madre mía, que me voy a cargar al número 2, tal y cual, entonces ya el brazo empezaba a liftar mucho, a bolas de fondo, a pelotear, ¿sabes? Veía a la gente desesperada de la grada diciendo, ya está otra vez. Y nada, entonces, bueno, lo dejé por eso, no, lo dejé porque realmente no tenía mucho sentido. Entonces empecé Pero jugaste mucho tiempo. Yo pensé que lo habías dejado antes, no a los jugué, 20. sí, bueno, ya los de 17, 18 a 20 ya era un poco ya tiempo, o sea, seguía jugando con mi club en San Senso, pero ya había dejado de estar en torneos, ya había dejado intensamente, a lo mejor de 13 a 17 estaban todas. O sea, llevaban todos los torneos, todo el verano estaba dedicado a los torneos y todo el invierno estaba dedicado a entrenar, a torneos sociales, yo qué sé, movidas así. Pero es muy duro el tenis, sobre todo mentalmente. Y me hace Claro, gracia psicológicamente que para alguien como yo, imagínate. Entonces, o sea, a mí el tenis acabó conmigo como te acaba un café caliente con Sí. un azucarillo. O sea, ¿Te leíste el libro de las memorias de Agassi? Sí, Es mucho, que es mucho lo leí, de hecho, sí. Supongo que te habrás sentido tú muy identificado, pero Sí, me como recuerdo... el cristal, cuando toma el cristal. y con Brooke Shields, ¿no? Sí, sí. No, pero es muy curioso cómo habla de cómo que dice que el tenis es tan cruel porque no puedes ni abrazar o no tienes contacto como pasa con el boxeo con tu rival, Claro. que ni siquiera le hueles, decía. Sí. Y solo estás ahí encerrado entre esas líneas y no puedes tener ni contacto con el entrenador, que es una cosa tremendamente cruel. Que No, tú estás en la solo, silla sí. solo. Y el otro día viendo a Nadal contra Tim y veías a Tim, yo creo que se le pasa la vida por delante con cada bote de Nadal que tarda en sacar y dices, todo lo que me falta por ganar, no hay es una montaña. De aquí no salgo vivo, me falta todo por escalar aquí. Es que debe ser mentalmente algo incomparable a otro deporte casi. Mentalmente es agotador, te destroza los nervios, te deja, bueno, yo creo que el mérito de Nadal no es que ya juegue como un monstruo, sino que tiene, probablemente ahí sí que estemos hablando de la mejor mente de que haya habido en la historia del deporte. O sea, es brutal todo lo que es como no sé cómo es la expresión cuando los pilotos de Fórmula 1 lo que tienen que soportar, ¿no? Cuando con las curvas están movidas, esta fuerza se la tienen en la cabeza, tío. Es como intentar empujarle un poco y es como lo que dices tú, a lo mejor consigues que de repente se mueva un pelín y rápidamente vuelve. Pero ni tú te lo crees. Claro, dices, pero tío, ahora tengo que estar aquí empujando me 5 horas. 2 sets más me ha costado esto y dices, 5 horas más empujando otra vez los botes, otra vez los saques, otra vez el spin que tiene él, ¿no? El que bota la pelota y sale follada contra la grada y tú tienes que saltar para devolverla. Es agotador, es que es verlo ya, tío, tener agujetas, ¿sabes? Es decir, madre mía. Pues es tremendo y que a la vez hay muchos escritores que han jugado mucho al tenis. O sea, por ejemplo, David Foster Wallace jugaba muchísimo al tenis también y competía y creo que le pasaba un poco como a ti, que no le gustaba competir, le gustaba jugar, le gustaba entrenar o le gustaba jugar al tenis, pero el ambiente competitivo o el tener que demostrar siempre o la presión del entrenador o de los padres, tal, eso te puede consumir. Es feroz, sí, no es feroz y lo ves a más en los torneos, veías unas escenas tremendas, ¿sabes? De chavales jugando y padres gritando las bolas, protestando. Se habla mucho del fútbol, pero también en otros deportes se ve a los padres duros y luego aparte, claro, con en Nadal... el fútbol tienes compañeros, ¿sabes? Sí. En el fútbol claro. sois 11 o sois 7 los que juguéis. En el tenis eres tú el que decepciona a tu padre / entrenador. Y además, claro, con el tema de Nadal, efectivamente, pues hay una especie de... ¿no? Yo creo que hay más interés en el deporte. La gente quiere que su hijo sea el siguiente Nadal o el siguiente... Aunque sea el siguiente 100 del mundo, ¿sabes? Sí. Da igual, es que es imposible. Estamos hablando quizás de uno de los deportes más selectivos y exclusivos del planeta. Es decir, y sí que... estar entre los 1000 del mundo es estar viviendo a todo trapo y estar de gira y estar volando y estar jugando a lo que más te gusta por todo el planeta. Claro, por llegar ahí, tío. Y sí que he notado mucha gente que a lo mejor de pequeño en clubs o cosas así, amigos del colegio que eran buenísimos jugando al tenis y luego tienen un poco como tú un rechazo casi visceral que no han vuelto a coger una raqueta de tenis en su vida. Que genera esa especie de... no repulsa, pero que y tampoco lo veo, es como un ¿sabes? Instrumento de tortura la raqueta, ya la ves, y que no te apetece jugar, prefieres jugar a otras cosas, al pádel,
al fútbol, a lo que Yo sea. insistía en jugar al fútbol, que era muchísimo peor, pero insistía, era como Sí, una porque, forma de claro. casi de rechazo, ¿no? De decir, yo quiero jugar a esto. Y intentaba mi padre decía, pero no sabes ni controlar la pelota, tío, ¿sabes? No me decía eso, no me decía No, eso. yo he jugado contigo y eres un goleador. Fue el último partido que he jugado. ¿Estabas en el partido en que marqué 5 goles? Sí, Estabas ahí, ¿no? Que ese estaba, partido. también creo que estaba Nacho Carretero, porque me lo recuerda mucho. Sí. Sí. Vives de ese último Sí, partido. fue la última vez que jugué al fútbol, tío. ¿Para qué? Voy a jugar más, ya, ¿sabes? Marco 5 goles, había Sí, hecho un además, caño. además ni lo celebrabas ya, como un día más a la oficina. No, porque sabía que era mi último día. Dije, cuando marqué el quinto dije, hasta aquí he llegado, voy a colgar las botas, tío, me voy a ir aquí. Tenéis que haberme dado una camiseta o algo. Has visto Chernobyl, ¿no? Hemos hablado por WhatsApp que has visto la serie y que decías que fuiste los primeros en empezar a verla en España. Sí. Creo que fui el primer espectador español de Chernobyl porque la vi, la encontré. Pero ¿has visto la original o te pasó como un House of Cards que viste la versión inglesa del 94 No, y te fuiste no. la cultureta convencido de Creo estar... que era la original, pero lo de House of Cards fue muy gracioso porque aparte ahora lo cool es decir que la inglesa es mucho mejor, ¿no? Que probablemente lo sea. Es como decir, no, pero está más llena de matices que la americana y demás. Y me pasé, tío, viendo 8 episodios diciendo, ¿pero cuándo sale Kevin Spacey? ¿Sabes? Y yo diciendo, qué fotografía, qué movida, cómo consiguen que este ambiente sea tal cual, era de los Instagram, 70, ¿no? 80, sí. Yo, qué locura, claro, por eso la gente está hablando tanto de estas series, que han conseguido, era como, joder, qué recreación, ¿no? Qué vestuario. Y no aparecía Spacey, tío. Yo estaba diciendo, joder, a mí Spacey me gusta mucho, tío. ¿Dónde está Kevin Spacey? Efectivamente, luego me di cuenta que estaba viendo la inglesa, la original. Menos mal que no había escrito ya ningún artículo hablando de House of Cards, ¿sabes cómo hago yo? Que veo uno y ya parece que vi toda la serie, ¿sabes? Y me tiro el pista ahí haciendo un ridículo monstruoso. Volvemos al ridículo. Vi Chernobyl, te le pregunté el otro día presenté a Limonov en la Feria del Libro. Lo vi. Y que te gustaba mucho, tío. Fue la primera pregunta. Me gustó mucho el libro de Carrera y ahora me he estado con el libro de las aguas, que es el que presentamos. Y porque a pesar de la broma que te hice en la presentación, yo sí leo los libros que presento. y el libro de las aguas. Y allí estaba, fíjate, el primer editor en español de Limonov en el público, que lo conocí, un hombre muy amable que además me hizo 2 regalos. Historia de Granuja y otro libro que ahora no recuerdo el título, de los primeros que publicó Limonov. Los libros con los que se basa Carrera para escribir la biografía de Limonov, es decir, él coge todo eso y lo pasa por su factoría, ¿no? Y lo convierte en un libro estupendo, pero he descubierto en el libro de las aguas un escritor monumental. En cualquier caso, Limonov, y ahora volvemos a Chernobyl, pero Chernobyl, Limonov es un poco lo mismo. muy parecido. Ahí hay una perchita que yo aprovecho, cojo, tal. Y entonces el tío habla en ruso, ¿no? Y entonces hablaba en ruso y se dirigía a mí como muy entusiasta, ¿sabes? Como y entonces yo sentía como sonriendo, como y veía a la traductora detrás como diciendo, no sonrías, no asientas, ¿sabes? Y luego traducía y era como una monstruosidad y yo, no. Reculabas. Como diciendo, pero era gracioso porque la tía está diciendo este gilipollas que está diciéndole que si no sabe ruso, tío, a lo mejor está diciendo que quiere matar a toda la humanidad y tú, qué agradable, señor Limonov, ¿sabes? En fin, Chernobyl. Era el partido de vuelta del Barcelona con el Liverpool. Había ganado 3-0 el Barcelona, por lo tanto, yo tenía que ver una serie de radioactividad, ¿sabes? Saliste a correr y a jugar al tenis. Dije, calcula el día, dije, tengo que enfocar el día a estar estas 2 horas lo más ocupado posible, ¿sabes? Voy a dejarlo todo para hacerlo ahí. Y nada, entré en HBO y vi Chernobyl y dije, ¿y esto será un documental, será una serie? Y de eso HBO te dice, ¿es usted el primer espectador español que...? Y entonces pincho y nada, muy bien, empecé a flipar, dije, qué serión, ¿sabes? Pero de verdad que todo esto antes del hype, era el primer día, es que la estrenaron un martes o un miércoles, sí. No sé cómo, tampoco vi algo previo, seguramente salió algo previo de alguna campaña en prensa o algo que siempre se suele hacer, yo no lo vi. Y el pasa que la tuve que dejar en los últimos 10 minutos porque el Barça estaba 3-0 palmando, ¿sabes? Y dije, bueno, Chernobyl, ¿no? Le di ahí a pause, entré, vi el famoso córner, muy contento y luego ya terminé ese capítulo con una enorme sonrisa. Era curioso porque se había jodido una central nuclear y yo estaba felicísimo, ¿sabes? Es como, y veías a la gente en el puente con la movida y tú con una sonrisa oreja a oreja, ¿sabes? Que mi novia me miraba y decía, aparte es un psicópata, tío, estás viendo envenenándose a esa gente. Chernobyl fue grave, pero lo del Barça ha sido peor. Sí. Pero bueno, que muy bien, me ha gustado mucho. Es una radiografía perfecta del colapso total de la Unión Soviética, ¿no? Más allá del accidente. Dice muchísimas cosas esa serie, muchísimas cosas.
desde el capítulo final, no es ningún spoiler porque es un diálogo estúpido, pero que le dice uno, cuando yo estaba oyendo, tú estabas escuchando, que eso me hizo mucha gracia porque me lo cambiaron todo en el libro, la editora. Yo digo escuchar todo el rato. Y la gran corrección fue esa movida. Me hizo mucha gracia porque tiene que ver mucho con eso. Para la resolución del caso yo oía y tú escuchabas que es como funciona un poco también por dentro toda la enorme burocracia del comunismo, ¿no? Cuando está en el poder, ¿no? Ese espiarse continuamente, esa red de confianza y de lealtad es absolutamente frágil, que donde nada es lo que parece. Vivir así. Porque es un poco lo de fake news, pero en su época, y cómo hay... Pero cómo no sale, cómo pretenden que una movida que está afectando a toda Europa, que no salga, que salga el aire... Pero la noticia no puede salir. Sí, vamos a retener la noticia, claro. Es el control de la información absoluto, pero todos los regímenes dictatoriales consisten en contener la información, consisten en manipular absolutamente la realidad. Bueno, desde 1984 que se ve de forma muchísimo más clara, ¿no? Con su Ministerio de la Verdad y su historia. Es decir, tú tienes que manejar absolutamente toda la información y tienes que construir una realidad paralela a tus ciudadanos de una forma obsesiva, de tal forma que ellos primeros no se sientan nunca seguros, porque para hacerlo el Estado tiene que protegerles, no hay vida más allá del Estado, y después tienes que controlar la información, porque lo importante, y esto creo que no sé si lo dice Gorbachev allí en la serie, es la apariencia. Claro. Tenemos que dar la apariencia de solidez. Da igual que aquí estemos todos en ruinas y estemos todos siendo envenenados, que habría gente que se envenenaría con tal de no reconocer que ha habido un accidente nuclear, ¿sabes? Me da igual, vete allí, respira, mira todo, que le decía, vete allí a ver el tío le decía, ¿cómo te vas a acercar aquí, tío? Y no da igual, tío, es mucho más importante que nuestra verdad no se derrumbe. Y eso que teóricamente ya a las vidas de la gente, el loco leninista, el viejo, perdona, que dice, hay que cerrarlo todo porque somos no sé qué. Todo el mundo y aplaudiéndole, claro que sí, un señor condecorado y demás. Bueno, pues esto es lo que hay. Cortar la comunicación y sellarlo. Aquí aislarse y demás. Pero es curioso porque justo estos días, a raíz de ver Chernobyl, pues tenía por aquí las memorias de Gorbachev, que son 2 buenos tomazos, y he dicho, bueno, voy a empezar a leerlo y a ver qué dice de Chernobyl. Y en dos tochos de 500 páginas cada uno, dedica como 4 páginas a Chernobyl, como sus memorias, que es gracioso siempre leer las memorias de alguien porque se tienen siempre muy alta estima. Y el tío dice... Como conclusión dice, Chernobyl nos enseñó 3 cosas. 3 errores que habíamos cometido de forma recurrente. 1, la ocultación de accidentes extraordinarios. 2, la falta de responsabilidad y ligereza. Y 3, el descuido y el abuso difundido del alcohol. Me parece que lo mete en el mismo saco. La misma importancia. No, pero la serie está muy bien y sobre todo a mí lo que me parece fascinante y lo que más me ha gustado, te diría, es cómo ha recreado todo... El tema del vestuario, el cubo de basura que lleva el tío, que es precisamente el que usaban en esa época. Y digo, ¿quién se dedicará a hacer todo eso? Bueno, es un trabajo y me parece interesantísimo. Y tiene una entrevista a esa gente que se dedica en las series a esos detalles, darles que parezca realista y que sea de verdad algo auténtico y que tú, aunque no sepas que comen muchas pipas, porque no lo sabes, o que ese cubo de basura es el que usan, o que esas gafas eran las que se llevaban, o que los niños en el colegio van con un uniforme especial porque era la época de tal, pero al mismo tiempo dices, esto está aquí por algún motivo, y te da... dices, aquí hay alguien detrás que está cuidando. Es como los libros también cuando... Te lo dice mucho también Joan Didion o Guy Talese, dice, no, el tema de los detalles, de que parezca que tú cuando estás describiendo algo, que parezca de verdad que estás ahí y que has estado ahí. Mira, esto lo vemos en el periodismo y en las crónicas, detalles que desgraciadamente muchos cronistas no hacen porque no le dan importancia y realmente son los que meten al lector en la escena, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una crónica de mi querido Carlos Cue, el día que discutieron agriamente Gallardón y Esperanza Aguirre con Mariano Rajoy, en el despacho de Rajoy por el tema de aquella candidatura, que luego Gallardón hizo el amago de que se piraba y que en el ascensor no sé qué. Entonces él empieza con 4 o 5 detalles, yo qué sé, mira este cable, ¿no? Por ejemplo, este enchufe estaba suelto, la libreta estaba atravesada de tal forma, estoy inventándolo, pero que tú dices, esto no aporta nada, pero me encanta. No, aporta todo, es decir, este tío estuvo aquí. Lo que claro, diciendo es, uno de los 3 se lo contó.
Sí, sí. O tiene cámaras, o sea, uno de los tres. No es que... Sí, sí. Y él preguntó estas cosas, ¿no? Que es una cosa que yo que estaba obsesionado con hacer cuando escribí Nos vemos en esta vida o la otra, que el pobre gitanillo flipaba, ¿no? Decía, pero Sí, ¿qué más da? ¿qué importa el color de los tenis que llevaba ese día? Y yo, no, pero quiero hacer una descripción, tío, quiero enseñarle las imágenes al lector. Entonces, y las expresiones, y qué decía, qué taco, y no sé qué, no sé cuántos, dices, joder, el que se lo dijo con... Y él preguntó estas cosas, porque, oye, ¿en qué quedasteis? ¿Cómo fue la reunión? No, de repente, ¿qué hacía Mariano? Pues Mariano hacía así con la mano, y el otro no sé qué. O sea, había una fuente de confianza muy grande para que él pudiese contar en esos detalles. El espectador, el lector de la crónica está dentro de ese despacho. Se sentó primero Esperanza, hizo así con la silla, entonces dices, joder, me está contando esto, estuvo aquí, tío, lo que va a contar va a ser guay. Y a mí me gusta mucho ese tipo de cosas. Sí, Chernobyl, evidentemente. Estableces una complicidad con el lector que no se puede acostar sin saber cómo era el cable o qué era, pero te mete muchísimo y te engancha, y a mí es lo que me pasa cuando leo una columna y ves que el tipo ha estado ahí o que la persona que lo escribe da automáticamente una sensación de veracidad que es muy difícil de conseguir de otra forma. Y por ejemplo, en Chernobyl, ¿tú tienes algún problema con esto de que estén hablando en inglés? Lo pensé, porque lo pensé, pero no, la verdad es que no. Si no está hablado si está hablado en ruso, igual está rodado en donde está rodado y la producción es la que es. Quiero decirte, no. Claro, es que yo te lo pensaba. Hombre, sí, puedo entender. Pero yo qué sé, tío, ¿sabes? Por ejemplo, ¿qué Juego de Tronos, tío? Yo lo pensaba en Juego de Tronos. Porque, coño, Juego de Tronos es una serie de ciencia ficción, tío, es una serie fantástica, tío, que me importa a mí. Y aún decía, joder, pero en estas, cuando ves movidas de Roma, ¿no? Que me encantan. Entonces, joder, pues suspendes, ¿no? Como es la suspensión esta. La credibilidad. Sí, haces como, bueno, pues ya está. No fue ningún drama, hombre. ¿Hubiera preferido en ruso? Pues sí, porque está todo tan recreado, tan bien, tan detallado. Yeah. Pero es que también es como todo. Pero hay que hacerlo entonces con actores rusos, claro, hay que cambiar todo. Y que tenga, si nos ponemos tiquismiquis para darle autenticidad, también tiene que tener acento de la región de Chernobyl. No puede ser porque tú y yo hemos estado juntos, de hecho, en Ucrania, sabemos distinguir los acentos, ¿no? Pensé que estabas de coña, es verdad que estuvimos juntos en Ucrania. Estuvimos en Ucrania. Te lo juro que pensé que estaba de coña. ¿Qué dice este, tío? Por un momento pensé que iba a hacer Chernobyl, que ya estaba flipando, ¿sabes? Dije, bueno, a ver, hay que hacer el paripé, ¿sabes? Tendré que decirle que sí porque está engañando flagrantemente a sus oyentes. Que él sabrá qué tipo de programa querrá hacer, ¿sabes? Si está contándome las fake news y ahora me va a decir que estuvimos juntos en Chernobyl para darle al programa un rollo de la hostia, ¿sabes? ¿Y te acuerdas que nos pusimos los trajes? Sí, Javi, ¿sabes? Como callado diciendo, me está haciendo cómplice de un engaño masivo, ¿sabes? No, estuvimos juntos en Ucrania, es verdad, no me acordaba. Estuvimos juntos en Kiev. Sí, es verdad. Pero no me quedé con los acentos de nadie. A mí lo que me hace mucha gracia ahora también de Chernobyl es que he leído esto de que ahora hay mucha gente haciendo turismo y que de hecho lo quieren promocionar o lo quieren a raíz del bombazo este de HBO, que me ha dejado bastante impresionado, la verdad te diré también, que como que en verano la serie de moda sea Chernobyl, que es una cosa pues muy dura, desagradable. Bueno, y la cantidad de minutos que se dedican ahí a explicar la fisión nuclear, tal. Totalmente. Y ahora en mi palabra estoy diciendo todo el rato Exxon. Pero que eso tiene muchísimo mérito. Primero, que aborda una tragedia, las tragedias, generalmente la audiencia, ¿sabes? No. Depende, ¿no? Pero es un poco lo que... Es una tragedia muy fea, quiero decirte, claro, para fea, transmitirla. Pero precisamente por eso consigues recrear muy bien el miedo. Porque está en el aire, está en todas partes, ¿no? Es que yo creo que la escena más terrorífica que he visto en los últimos tiempos es la de esa gente en el puente, tío. Que no sobrevivió nadie. El puente de la muerte. Todos ahí mirando, sonriendo, viendo cómo cómo brillaba el aire, ¿no? Decías, joder, es terrible eso, ¿no? Es como... No sé, voy a hacer una cafrada, a citar mi libro, pero dice, algo muy bueno me está matando, ¿no? Sí. Lo hablaba con otra cosa completamente diferente, no sale Chernobyl en mala herba, pero es algo muy bueno, algo como de repente... Hay ciertas cosas, que esto es un tabú terrible, ¿no? Suele serlo, que producen mucha fascinación. El fuego produce fascinación y a lo mejor está ardiendo tu casa. Bueno, ahí no estás... Los asesinos en serie ahora se ve continuamente... No, pero yo te hablaba de la estética. Maldad. Fíjate, las Torres Gemelas, tío. O sea, te quedas en la televisión, es imposible que separar la mirada. Evidentemente estás... No, pero joder, es un atentado terrorista terrible. Pero joder, como espectáculo, entre comillas, es una locura esas torres que de repente se vayan a derrumbar porque se hayan metido 2 aviones dentro. Yo me he metido en YouTube a veces a ver edificios
que son esto que llaman demoliciones controladas. Sí. Bellísimo, ¿no? Cómo caen los edificios y cómo Claro. los dinamitan. Y no, pero te quería contar un inciso que me acabo de acordar, que es para mí es una anécdota 100% Javois. Es, hablando del 11S, un día que estábamos cenando en Punto MX con un grupo de amigos y estábamos hablando precisamente del 11S, ¿no? Y cómo había cambiado todo, la seguridad de los aeropuertos, el mundo pre-11S y post-11S. Estábamos hablando de la cena, unos cuantos, y de repente tú, Javois, se me queda mirando y me dice: la verdad es que Bin Laden era un hombre bellísimo. Bin Laden. Sí. Y todo el mundo se quedó callado en la mesa. Sí, ¿Qué le pasa a este zumbao? Porque esta salida... Y dijiste, no, es que sus facciones, era un hombre Había una foto de la una crónica. mirada muy guapo, era un hombre guapo. Pero estas cosas son terribles de decir. No, Pero que luego yo desayunando, al cabo de unos días, estaba leyendo el periódico y vi una foto de Bin Laden joven que se había publicado, era en The Guardian o algo así, y desayunando dije, tiene toda razón, Manuel, era un tipo guapo, era un tipo... Pues que hay que ser muy periodista para decir eso, ¿eh? No, oye, pero hay que decir, otra mirada, hay que tener otra... Vamos a ver, estamos hablando de un asesino Sí. en serie. Ojalá que yo estuve a favor de la ejecución de Bin Laden. Salieron ahí unas cuantas almas puras diciendo, hombre, habría que sentarlo en no sé dónde. Por favor, en la silla eléctrica donde habría que sentarlo. O sea, pero de ahí, si eres un tío que tienes que decir las cosas, digo, oye, pues... Igual que Ted Bundy Otra cosa es el momento. Estamos en una cena de colegas, tal. Sí, claro, yo el 11S no podía coger a un amigo americano y decirle, bueno, pero es guapo el tío. Sí, no pasemos con él. No, una cosa, pero la verdad es la verdad, aunque sea, bueno, la verdad mía, que la belleza es muy subjetiva, pero y pasados 15 años en una cena de colegas puedes decir, oye, en un momento dado, oye, era el mayor hijo de puta del planeta, pero era un tío guapo. No, pero que ese típico comentario tuyo que... Pero mucha gente le despistaba la barba y que fuese tan malo, pero tenía sus... La barba sobre todo. No, hombre, pero la tapaba la cara, joder. Pero hay una foto, yo recordaré siempre una foto del Crónica, del suplemento del Mundo, del año, pues imagínate, tío, de hace 20.000 años. Y yo yo tenía una cajón en el diario Pontera con reportajes y movidas que me gustaban y que tenía ahí guardadas. Y tenía esa portada porque el reportaje era muy chulo. Pero la foto, él, un día la buscamos, está así con la mano, ese gesto. Y en esa foto es cuando viste las facciones. Y provocó cierto revuelo en la redacción mi frase, pero... No. Pero en fin, ¿qué quieres que te diga? Depende del momento. Pues a un familiar de una víctima de terrorismo no le no. Pero que no, porque son comentarios del mismo modo que no hay etarras guapos, no tienes, no que hay, tiene no otra hay, mirada no. Sobre las cosas y que pareció muy bueno. Esto todo se va a editar al final, ¿no? Sí, no te preocupes. No, pero esta parte está muy bien. Mientras le preparo a Manuel un nuevo Seagrams Tónica, que parece que el anterior se le ha evaporado, aprovecho para comentaros que nos podéis escuchar en Spotify, Spreaker, iTunes, iVoox o en cualquiera de vuestras plataformas de podcast habituales. Y si os gusta el espíritu de lo que hacemos y queréis nuevos capítulos, dejadnos un comentario o ponednos alguna de esas estrellitas. Guiño, guiño, codazo, codazo. Es que necesito meter un poco de presión a los amigos de Seagrams para que me renueven y que no parezca que estoy aquí solo bebiéndome su minibar. Ahora seguimos hablando con Manuel, que tiene muchas cosas que contarnos. Pero que hablábamos de la belleza que hay en las cosas, ¿no? En la destrucción o en... No, lo de Bin Laden era azaroso, o sea, era guapo por suerte, no era, pero la fascinación que despierta, sí. El otro día lo de Notre Dame es una tragedia terrible, claro, ¿no? Y tal, pero dices tú, joder, está ardiendo una sí, catedral de tal, tiene... O sea, es una cosa que no quieres que ocurra, que nunca pero es un efecto... en mitad de la noche, una catedral con el fuego es una cosa, un espectáculo... que despierta fascinación, claro. Tristemente bonito. Y Chernobyl igual, cuando sale esa especie de haz de luz enorme, que no sé, de radiación o de lo que sea, no sé. No, a mí me pasaba con la serie, que cuando se ponen con movidas técnicas, mi cerebro se pone como los Simpson con el mono de platillos. Digo, movidas técnicas. Yo donuts. Se escucha como un hilo musical en mi cerebro. Digo, a ver, siguiente respuesta. No, y, por ejemplo, a mí, con el tema este de... También hay una cosa que ha ocurrido con Chernobyl que dices, ¿hasta qué punto prefieres un documental bien hecho o una historia de ficción, ¿no? Porque
se toman licencias creativas, no ningún helicóptero se cayó, cosas de estas, que la gente muy purista está... Pero es que a mí me molesta mucho cuando la gente es así, un poco, digamos, pesada con las series o con algo de ficción, que no deja de ser ficción, que evidentemente está esta exigencia ambientado... académica, en plan, mira, yo no he leído nada, pero ahora tengo que saber todo lo de Chernobyl por vuestra serie. No, y no es lea, que aquí si esto quiere, no ocurrió y estúdielo. esto no sé qué. Y me molesta mucho porque aparte ha pasado siempre con House, pasaba con House, ya salía el típico médico, no porque no sé qué. Pasaba también con The Newsroom, la serie de Aaron Sorkin, que la gente, los periodistas decían, nunca ha habido una redacción así. O los de Juego de Tronos, y que no hay dragones, ¿eh? ¿Tú qué sabes si había dragones? Sí, exacto, ¿no? Listo. Pero, por ejemplo, con el tema de esto, luego pasa que con The Wire y tal, la gente nunca ha trabajado nunca en una movida de... La gente normal, ¿no? No trabaja nunca traficando con droga en las calles de Baltimore o en el muelle de contrabando y cosas así. Y a eso no le pides esa exigencia académica o esa veracidad o esa tal. Está todo también basado en la verdad. Y es me parece un poco ridículo, ¿no? Bueno, no sé si es el caso, pero puede haber también algo de que de repente... Protagonismo. No, de que de repente todo el mundo entienda de algo que tú has entendido hace 20 años y lo sabes, y de repente ves a cualquier mocoso hablando de Chernobyl y tú estás como diciendo, este tema es mío. Claro, pero... No, pero tú lo has visto mal, porque no cae ningún tal. O sea, sí, Exacto. eso pasa No, mucho. Eso pasa mucho, por ejemplo, con la música, ¿no? Los grupos estos que todavía están ahí en underground, que son muy, muy buenos, y de repente se convierten en mainstream, tienen muchísimos más fans, y los antiguos están como... Sí. Dios, estos de todos ya, joder, si lo escuchábamos, ¿sabes? Antes estamos aquí los 4 de siempre con ellos, ahora están no sé qué. La suele pagar el grupo, que ya deja de molar, ¿sabes? Ya como tal. Pero luego también hay un resentimiento hacia el nuevo fan. De decir, ahora todo el mundo accede a algo que era solo para mí. Aquí hay, seguramente, pues imagínate, imagino que habrá habido movida en Twitter con esto, ¿no? Habéis 4 señores tuiteros que seguramente sean autoridades de Chernobyl porque se han leído a Alexeyevich antes de que Alexeyevich, por supuesto, fuese premio Nobel, claro. No sé qué, no sé cuánto. De repente, claro, hay chavales de 16 años diciendo, joder, no conocía lo de Chernobyl. Primero, el enfado, como usted no tal, pero luego tampoco sepas mucho de Chernobyl porque estás viendo la serie y este tema es mío. Y yo controlo mucho de esto, ¿no? Como si fueran físicos nucleares. No, ya, al revés, que es un tema sobre el que no se ha sabido nada o casi nada y que siempre que esté la conversación es interesante y me gusta un poco eso, lo que alguna vez hemos hablado, de cómo de repente temas desagradables se ponen muy de moda o encuentran un filón comercial. A mí siempre lo digo, me sorprendió el éxito de Patria, por ejemplo, que sin desmerecer, por supuesto, a mi amigo Aramburu, que es un novelón, pero que ¿por qué de repente funciona? ¿Por qué ha pasado el tiempo? Porque sí, pero y alguna vez lo hablé contigo porque ya estaban esto preparados para leer algo así. Claro, que a lo mejor con el 11M, con tu libro, por ejemplo, yo no notaba que la gente quisiera saber mucho más del 11M. La gente era un poco reacia a... Es una herida reciente o ha pasado, ya nos hemos olvidado un poquito de ella y no tengo tanto afán por saber de verdad qué pasó. Y es una cosa rara esa de... No, pero yo creo que el trauma es demasiado cercano todavía. No se trató como ETA de un periodo prolongado de tiempo durante el que se asesinó y se envenenó socialmente el País Vasco. Fue un golpe de un día brutal, salvaje, unos días, porque luego siguió en la caza de los terroristas y aún murió un policía, ¿no? Francisco Javier Torronteras. Pero yo creo que fue tal trauma y después hubo tal revuelo mediático, ¿no? Con todas las intoxicaciones. Entonces tú lees 11M ya y generas rechazo, ya no solo el rechazo natural de algo traumático, sino también como diciendo, joder, otra noticia del 11M, ¿qué pasa con no sé qué? O saturación. Sí, en ese sentido sí, sabía dónde me metía, pero... No, pero que es curioso cómo funcionamos, ¿no? De que de repente hay algo de que sí somos más receptivos o ha pasado un tiempo y eso, a lo mejor ahora un libro del 11S
desde otra perspectiva tiene un montón de éxito. Es curioso, es curioso. Es bonito porque nunca lo sabes. Claro, ¿no? Y es la gracia de una editorial o de la varita mágica. La gente de Chernobyl no tenía ni idea. Dijo, este tema puede pasar completamente desapercibido o puede gustar. Vamos a hacer una buena serie, solo sabemos porque tenemos conciencia de hacer una buena serie, pero a lo mejor no entra. Y si no entra, no entra, ¿sabes? Y con los libros igual. Se está diciendo, joder, ahora me hace mucha gracia, ¿no? Ahora está en este tema así como más en boga, ahora está este otro asunto, ahora vamos... No, y cuando lo es algo así... Como a la carta, como intentando detectar dónde está el trending topic, ¿sabes? A ver si lo doy yo con él, ¿no? Pero ahí no siempre llegas tarde, siempre llegas tarde. Cuando quieres jugar a eso, automáticamente ya llegas tarde a la fiesta. Es que la gente habla muy poco de una cosa súper importante, que es la suerte, tío. Yo no creo mucho en la suerte. Yo sí. De hecho, hablo con amigos de esto muy habitualmente. Yo no creo nada en la suerte. Yo creo mucho en las ventanas de oportunidad, ¿no? Como que se te abre una ventana y tienes que meterte ahí a muerte y a lo mejor no se te vuelve a abrir esa ventana mucho tiempo. Ya. Pero no es una cuestión tanto de suerte. Pero tienes que verla, tienes que haberte levantado y verla en ese momento. Tienes que tener la suerte de verla. Pero, por ejemplo, no creo que la gente consiga las cosas o llegue a las cosas por suerte o por fortuna. Yo creo que al final hay detrás siempre trabajo. Hombre, tiene que haberlo. Pues puedes tener suerte y si no tienes nada detrás, chico, no vas a ninguna parte, claro. Tiene que haber 15 tíos súper preparados y uno de ellos tiene que tener la suerte de ver esa ventana o de entrar en no sé dónde o de ver de repente la oportunidad y aprovecharla. Pero tiene que haber antes un esfuerzo, tiene que haber antes un talento, tiene que haber antes la ambición, tienes que estar, ¿no? No sé, creo que sí. No, claro, por supuesto que hay un factor ahí que, digamos, si hay 5 personas que podéis estar en la misma posición y tú eres el elegido, tú llegas ahí, pero eso de Zidane tiene mucha suerte. Hombre, no, Zidane no tiene suerte, Zidane es Dios. Todo el mundo tiene suerte, todo el mundo que le van bien las cosas tiene suerte no, me parece como un refugio de débiles. Aparte no tiene nada de racional, ¿no? Eso no es así. No, por eso, claro. que como que al final es algo como, para mí casi supersticioso, como querer explicar por qué las cosas se han dado desde un punto de vista precisamente irracional, como darle un cajón, es un cajón desastre en el que metes lo que a ti a lo mejor se te escapa porque desconoces el trabajo detrás, la ambición, lo que tú has mencionado. Y las ganas de tener suerte. Exacto, es que también hay que tener ganas de tener suerte, que a veces, yo qué sé. ¿sabes? Eso lo decía Cruyff, ¿no? La suerte no se tiene, hay que buscarla o hay que tal. Sí, trabajarla, ¿no? Bueno, yo creo que existe, creo mucho en ella. Desconfío continuamente de la buena suerte cuando la he tenido, porque siempre pienso que hay algo malo viene detrás, como que hay un karma ahí, que se va a equilibrar todo de un momento a otro, lo cual tampoco me parecería mal. Pero a mí además la suerte me permite algo muy importante, que es tener los pies en el suelo. Es decir, vale, yo puedo haber publicado un libro ahora, tener un espacio de cierto reconocimiento en mi profesión y pensar que, a pesar del enorme trabajo, de los años habidos en un periódico local, de haberme curtido durante mucho tiempo, también puedo pensar que ha habido mucha gente como yo, incluidos mis viejos compañeros del diario Pontevedra, que podían escribir o pueden escribir tan bien como yo y sin embargo no tuvieron esa suerte de llegar, por ejemplo, al mundo, de haber conocido a David Gistau en un momento concreto en el que David Gistau tenía cuenta de Twitter, porque a lo mejor no la tenía y yo evidentemente ya no estaría aquí. Fíjate cómo podría funcionar las cosas. ¿Qué ocurre? Que como yo pienso que también hay algo de suerte en eso, no me creo absolutamente nada más allá de que me haya llegado aquí cuando había otra gente seguramente en blogs que yo leía, con los que yo estaba, que podían haber ellos tenido de repente esa columna en un periódico nacional. Pero suena mucho esto a lo de los futbolistas frustrados, ¿no? Como no creo que haya muchos, evidentemente hay muchos futbolistas buenos o muchos tenistas buenos, pero llegar ahí y mantenerte y aguantar la presión y saber manejar. Eso es otra cosa, vale. Y hay muchos escritores que yo he conocido brillantes de blogs o cosas así, que en cuanto han tenido una tribuna, una columna, o la presión les ha destrozado, o el ser suficientemente rápidos para escribir el ritmo que requiere una redacción o un periódico, y a veces muchos se quedan en el camino precisamente por eso, y creo que a veces llamarlo suerte a que tú, por ejemplo, David Gistau no es un tipo que vaya precisamente recomendando a gente porque sí, es un tío con mucho criterio que se juega su nombre en un periódico y te recomienda a ti porque siempre he pensado eso, ¿no? Que sé tan bueno que no te pueden ignorar.
O sea, que creo que es importantísimo. Ser tan bueno que no puedas pasar desapercibido. Y creo que en tu caso fue así. No es tanto suerte porque David Gista tuviera una cuenta de Twitter y te leyera un día de pasada, sino que al final el talento se abre paso como la vida. Como las flores en el pavimento, ¿no? La al vida. Final Buena imagen esa de las flores. No, sí, cuando me pongo poético me pongo... Porque estaba pensando yo que ¿dónde vi la vida sobre pasos de Parque Jurásico. Cuando acaba. Siempre con referencias culturales. Sí, la vida, al final la vida sí. siempre se abre paso y salía como un huevito y un Sí. huevo dinosaurio y hay títulos de crédito y tú te cagas todo pillado. Bueno, y hablando de suerte o de éxito o de este tipo de cosas, tú, por ejemplo, protagonizaste una cosa que ya no se ve tanto, que es como un traspaso tipo Figo del mundo al país. Y yo me acuerdo que estuve hablando contigo esos días y que fue intenso, ¿no? El cambio, ¿no? Me acuerdo que tuviste en la cama que me decías... Yo lo pasé muy mal, sí. Yo lo paso mal porque soy, bueno, tenía muchos... Soy un tío también de muchas rutinas, ¿no? Y bueno, primero tenía muchos amigos ahí, que dejé la frase a medio de decir, sigo teniendo muchos amigos allí. Estaba muy cómodo allí, me habían cuidado allí y me habían recibido allí en Madrid. Cuando llegué de Pontevedra fue el periódico con el que estuve y demás, y después había una cosa, tío, que a mí me empezó a romper por dentro, que era como la hora yo tenía una gente con la por correo, pues hoy es la hora de cierre, manda, tal y cual, y era como de repente el primer día como el silencio, ¿no? Y luego también las llamadas, ¿no? De gente que no se lo creía y movidas así, oye, esto es trola, ¿no? Y tal. Y me afectó mucho. Creo que era una decisión que tuve que tomar y que no me arrepiento. Mira que yo estoy arrepintiendo de todo lo que hago 10 minutos después, pero no, justo con las grandes, nunca me he arrepentido porque además, pues, por desgracia, el periódico luego desde entonces tuvo muchísimos vaivenes, ¿no? Y cambios de directores, en fin, mucha agitación y hubo... Yo no sé si desde entonces llegó a haber también algunos planes de salida o despidos o salidas voluntarias, no sé cómo, no recuerdo bien, no quiero cagarle hablando de eso, pero sí las hubo, ¿no? Y hubo gente que se tuvo que marchar. Yeah. Y yo pensaba, joder, si me llevo a quedar, porque claro, el rollo es de que te reprochan, ¿no? Cuando tú te vas de una empresa, te reprochan a la empresa que no le des la oportunidad de tanteo o de contraoferta, ¿no? Y ese subasteo era lo último que iba a hacer yo, es decir, entrar en subasteo, ya está, no se trata aquí de empezar a ver quién paga más, muchísimo menos, porque la decisión además, evidentemente tenía una parte importante que era el contrato, pero tenía también otra perspectiva, que era acceder o tener más presencia en América, donde el país es muy leído y yo ahora lo soy y lo notas en ciertas cuestiones de invitaciones eso me interesaba, bueno, pues no sé, hubo un momento en que preferí cambiar y lo pasé muy mal porque realmente, hombre, no es que no me apeteciese, porque sí, no tomas una decisión que no te apetezca, pero no era fácil, no era en plan, qué guay, me piro del mundo, ni muchísimo menos. Y de hecho sigo llevando el periódico muy dentro, estuve el otro día allí, hablé con toda la gente y vamos, siempre la he considerado mi casa, la verdad, o sea, mi casa es el país, ¿no? Pero una casa a la que yo no renuncio, ¿no? Y tampoco estoy en esas luchas que son ya del pasado prácticamente, ¿no? Del mundo, del país, el no sé qué, no sé cuánto, eso nunca lo he sentido ni nunca lo he tenido tampoco como algo interiorizado, ni mucho menos. Te quería preguntar, a raíz de esto también, ¿qué te ha parecido o qué opinión tienes del libro de David Jiménez, que fue director del Mundo, con Libros del Cao, que ha publicado este libro que da tanto de hablar, que se llama El Director, precisamente? No puedo tener una opinión muy, muy fundada porque no me lo he leído, o sea, he leído bastante. Porque te has leído a ti, ¿no? Cuando te menciona, ¿no? Eso me lo mandó un colega del periódico, el trozo, claro, yo creo que ese libro, me alegro bastante que esté vendiendo por Libros del Cao y porque además se ha pirateado un huevo, tengo la sensación, por lo menos a mí sí. Por lo menos páginas sueltas han circulado muchísimas, o sea, de capturas y movidas, ¿sabes? Sí. Entonces yo no sé si habrá también copias, pero imagino que sí. Sí, ha funcionado muy bien y está... de copias de piratas, digo, me refiero que seguramente haya, por eso me alegro porque, joder, al final el negocio es el negocio y Libros del Cao es una de las editoriales que más quiero y me jodería mucho que estuviesen palmando pasta porque haya gente que lo ha pirateado, pero tengo la sensación de que ha circulado tanto, ha despertado tal expectación que ha habido páginas fusiladas por todas partes. Pues, pero eso siempre es bueno, yo creo, y se lo digo a mi editora, por ejemplo, significa que está funcionando. También cuando hacen un seguimiento de los libros que están pirateados y te sorprende, ¿no? Que hay más libros pirateados de lo que uno puede
pensar, porque no sé, no es algo que la gente, que yo conozca tanta gente que lea libros pirateados, o que al menos lo diga. Ya. Pero siempre es bueno que te lean, y cada libro pirateado, al final te están leyendo de algún otro modo y te pueden recomendar, y eso siempre genera más, que es contraproducente para nuestro negocio, decirlo, congruente, pero que sí que si estás haciendo al final eso, ha estás funcionado de una forma. exacto, al final estás moviéndote por circuitos, y da igual que sean unos que otros. Hay una historia muy bonita de García Márquez. Iba a publicar Memorias de mis putas tristes, Sí. creo que se llamaba, ¿no? Y había puestos como los que tenemos aquí de manteros, ¿no? Aquí con discos o con gafas de sol, y había puestos de copias piratas de Memorias de mis putas tristes como 5 o 6 días antes de que saliese, y de gente en la calle con sus copias, que escapando cuando venía alguna gente y tal. O sea, me parece, es una putada, pero me parece maravilloso. Sí, tío. totalmente. O sea, imagínate hacer eso con los libros. Imagínate que si alguien se pone ahí a vender libros en la calle, vamos, es que a lo mejor lo lincha la propia gente. Es como diciendo, ¿dónde están las pelis? ¿Dónde está la ropa? En fin, pero sí, me recordó, eso es el éxito, claro. Como sois los gallegos, ¿eh? Te pregunta por... Sí, yo estoy hablando de García Márquez porque creo que es el momento adecuado. Efectivamente. No, hay de lo poco, o sea, no puedo tener una visión global del libro, por eso no quiero ser injusto hablando de él. Ha habido cosas necesarias o interesantes que se cuentan en él, y luego ha habido cosas que a mí no me han gustado nada. No encuentro la gracia de los motes, es gente que trabaja contigo día a día. Todos trabajamos con gente que nos cae mal o nos cae peor o nos cae regular, y a lo mejor pensamos que nos cae mal o nos cae peor o nos cae regular por una visión nuestra o por un prejuicio nuestro, por muchas razones, ¿no? Yo siempre he sido bastante tolerante con ese tipo de cosas, y procuro huir de este tipo de prejuicios. Entonces yo entiendo que hay unas formas, hay algunas escenas de las que he leído que David las ha vivido así, y que a lo mejor otra persona no las ha vivido así. Lo que pasa es que va a quedar la versión de él porque la ha reflejado en un libro. La otra persona no se va a poner a hacer un libro para contestarle, ¿no? Y en ese sentido me parece que ha habido, bueno, pues es en esa parte, y David es un tío que quiero mucho y es un colega, pero esa parte a mí no me ha gustado. Ya, yo tengo ganas de hablar con él en el podcast precisamente Sí. del libro, porque me parece un ejercicio... Es que conste que también hay que reconocerle que, oye, ha tirado para adelante con unas cuestiones que, en fin, que como te digo, muchas de ellas no me gustan, pero sí. A mí sobre el papel... que lo ha hecho en una profesión que nos rajamos todos, pero que aquí hay muchísimo corporativismo, y que Claro. Cuando tú traicionas ciertos códigos en una redacción, luego entrar en otra es casi imposible. Y yo también le reconozco ese volar puentes. Bueno, pero esto es como entrenar al Madrid o algo así, que al final, si tú tienes un currículum que has sido director del Mundo, de un grande, luego, pues como está en el New York Times escribiendo, sí, que tampoco... Pero sí que sobre el papel me parece un ejercicio muy interesante, porque tengo la sensación de que a veces en el mundillo periodístico nos gusta mucho hablar de todos los demás, valoramos el trabajo de jueces, futbolistas, actores, directores de cine, políticos, empresarios, pero no nos gusta hablar de nosotros mismos porque lo consideramos una traición, y a veces hay que hacerlo. No queda, o sea, no me gusta este silencio corporativista o llámalo como quieras, y creo que es interesante también ver un poco las entrañas de un periódico para alguien. Yo no he trabajado en una redacción de un periódico, entonces ver la jerarquía, ver esas figuras un poco ocultas que tienen un poder tremendo, la tensión que hay entre los anunciantes y las noticias, eso me parece que lo hablaba en el libro, me parece muy interesante y muy útil, sobre todo. Eso que haya contado, ya te digo que de esas páginas que sí he leído, que son las que más he leído, porque luego lo que haya habido circulación de muchos chismes, ¿no?, que se cuentan y demás, pero esas páginas sí, sí, yo a mí, vamos, ya te digo, o sea, estoy... hay una parte del libro creo que necesaria. Sí, pero que luego la gente lo ha leído mucho. Luego hay otra, por morbo. ejemplo, sí, por supuesto, pero luego, por ponerte un ejemplo, ¿no?, porque no quiero ser injusto, hay una parte, por ejemplo, que esos párrafos, si los leí, para que veas cómo puede cambiar las cosas según
quien las cuente, ¿no? Yo he estado en la recepción esa real de, no sé si es ¿qué día es? Hay una recepción en el Palacio Real de los Reyes, Sí, que va todo sí, Dios. sí, O sea, sí. fíjate Que habla si- con para grupillos y para que él dice que está un poco perdido. Para porque- ir yo, imagínate si va todo Dios. Pero yo me colé ese día, yo fui con Ángeles Escrivá y fingí ser su pareja y me metí y dije yo, ¿cómo está la seguridad del Palacio Real? Pero yo no estaba invitado. Luego se me invitó y ya no fui porque yo quería ver cómo es esa cosa y no pertenezco a ese mundo y como tengo el privilegio de no ostentar ningún cargo ni ninguna representación, pues directamente no he ido nunca. Yo le agradezco a Su Majestad la invitación desde aquí. que estarán escuchando. Pero no es mi rollo. It's not my cup of tea, ¿no? Como dice Ray Loriga. Fui y vi cómo era y efectivamente estás ahí como nuevo y la gente te presenta. Joder, pues hay una escena ahí que Lucía Méndez presenta a David. Claro, no le va a presentar. Le presenta pues a los señores de los presidentes de las compañías, le presenta, por supuesto, a los reyes, le presenta estos son los tal. Vas a ser el director del periódico, es un periódico muy importante, esta gente hay que tener la mano, de conocerla, y eso que sé, siempre, en fin, somos periodistas, tío, ¿cómo voy a negarme a conocer al rey? ¿Sabes? Yo qué sé, tío, a lo mejor me da el móvil, tío, yo qué sé, ¿sabes? Entonces en esa escena yo creo que es muy cruel con ella, me parece, porque la deja como una pelota que está diciéndole a todo el mundo que este hombre tal y cual. Eso ocurrió contándolo él. A lo mejor Lucía tiene otra. A lo mejor Lucía No, claro. A mí es a lo que... lo mejor Lucía puede decir, oye, Claro, lo por vi supuesto. desconcertado, me pidió incluso que tal. Puede ocurrir. A mí lo que me llama ¿no? muchísima atención es que para ser un director de un periódico y supone que ser adalid del rigor periodístico y todo esto, que al final estés como reproduciendo conversaciones sin tener nada que lo soporte. Entonces estás reproduciendo conversaciones tal cual íntegras con colegas o con gente de la redacción como tú las recuerdas. Subordinados. Claro, o sea, porque tú luego lo mencionas como con guionizado, digamos, y que él menciona en algún momento que llevaba un diario, unas notas, pero que es un poco extraño porque tú bien sabes que eso, tienes que reproducir las palabras de alguien textualmente. Sí. Palabras que tienen peso, que suelen tener peso, Claro, ¿no? claro. Y que bueno, que es una versión de parte. Pero insisto, yo siempre prefiero quedarme con lo bueno. Y a mí el libro... No, es muy interesante. En muchas las cosas páginas que he leído en las referentes de los supuesto. acuerdos o no sé qué, esa atmósfera de compadre, insisto, creo que necesaria, por otro lado, porque, en fin, un periódico no puede estar de espaldas ni muchísimo menos a la calle, pero tampoco al poder económico. O sea, ahí hay que jugar y hay que estar negociando y hay que estar apostando y hay que estar haciendo cosas. Lo que no puedes hacer es supeditarte o esclavizarte, o sea, rehén de ciertas cosas en los que, desde luego, en los medios españoles hemos pecado muchísimo y está muy bien que David lo haya contado de la forma que lo ha contado y creo que de forma además muy necesaria. De lo que te hablo pues son de las 2 o 3 cosas que he leído de chismes. Mira que a mí me ha dejado bien el libro y se lo agradezco mucho. Pero es uno de los inspirados, pero de los que no sé, lo que él llama inspirados son los columnistas o algo así, pero que tú eres de los que sale muy bien parados porque como que te busca un sustituto a la altura o que tratan de buscarlo y tú sales muy bien parado como... No hemos siempre, o sea, no hemos coincidido. Siempre cayendo de pie. No hemos la suerte, si tú no crees en ella. No hemos coincidido en la relación. Creo en ti, David y no yo, creo en la pero sí suerte. tenemos, ya te digo, una relación de amistad y yo le tengo mucho aprecio y lo quiero mucho. Y hay mucha gente a la que quiero también que en esas páginas sale muy mal parada y me da bastante pena. No, yo tengo muchas ganas de hablar con él porque es un libro que da mucho análisis y tengo ganas de saber lo que tiene que contarnos. Te voy a hacer un pequeño juego, a ver, que me gusta mucho. Es un escritor que me encanta, que se llama Chuck Klosterman, un escritor americano, y dice que odia las conversaciones de ascensor y todo este tipo de historias, un poco como yo, y entonces él dice que le gusta plantear preguntas raras a sus amigos escritores o sus colegas. Entonces, tengo aquí unas cartas que él hizo. O sea, llevo toda la conversación jugando con una movida que era para mí. Exacto. Y ni siquiera tuve la curiosidad de leerlo, ¿sabes? Exacto. Y es verdad que me encanta plantearlas a la gente porque adoro ver el proceso mental que le lleva a según qué respuestas o análisis. Entonces, voy a empezar con una que es bastante curiosa también, que es, has ganado un premio y tienes 2 opciones para escoger. Una, pasar un año entero de viaje por Europa con 2.000 euros al mes. Y la otra opción que puedes escoger es estar 15 minutos en la luna. ¿Cuál de las dos te coges? Por favor, 15 minutos en la luna, tío. ¿En serio? De la mitad de mi vida por pisar la luna.
Yo, Estoy enamorado del espacio. yo no La voy a gente la cuando luna te ni dicen- aunque me pagaran por ir, yo creo. No me interesa ¿En lo más serio? mínimo. O sea, me gusta Eres mucho. como mi novia, que tampoco le mola. A mí me flipa, Lo tío. considero un Yo halago. he visto todos los... Sí, sí. Bueno, tienes algunas diferencias con ella, pero en general compartes esa aversión al espacio. No, yo soy un enamorado. Has tocado una fibra muy sensible. Me fascina salir del planeta. Yo creo que ya por dejar de aguantaros a todos. 15 minutos allí solo, sin nadie. Pero eso es muy raro porque, por ejemplo, alguien que se dedica a escribir o a ser un observador como eres tú, que siempre encuentras cosas fascinantes en un autobús o en una esquina, en un bar, en un kiosco, y esa necesidad de irte fuera, a donde no hay este tipo de encuentros o de personas, me parece, yo creo que más poético en tu cabeza que... No sé, a mí me ¿Sí? vuelve loco y veo, soy una de las grandes crisis de pareja es que yo estoy un tarado de las películas del espacio, ya pueden ser todo lo trullo que sean, ¿sabes? A veces se ve hasta el cartón moviéndose del espacio, pero, me vuelve loco. ¿Cuál es tu favorita de estas? Y Interstellar. sí, supongo. También me gusta mucho Passengers, ¿no? La de Cuarón es Passengers, puede ser. No, esa es Gravity. Eso, Gravity, perdón, sí. Y cuando me preguntan qué época te gustaría vivir, si pudieses viajar en el tiempo, tío, que me flipa que toda la gente va al pasado. Dice, el París de los años 20, el Renacimiento, el no sé qué, el siglo de oro, el tal, tío, el año 3500, tío. O sea, pago, o sea, te doy 15, te entrego, me muero si está puesta mi edad de muerte, bueno, yo creo que ahora mismo estarán en los 55, 60. Si está ahí, yo creo que doy 10 por estar, tío, 15 minutos en el año 3100. No me digas que no te revienta la cabeza, tío. Nada. No tengo ningún interés tío. en saber nada del futuro ni del espacio. No digo que no sea importante, al revés, pero creo que ya he conseguido lo de la luna o cuando... ¿Cómo la luna? Si nos quedan todos los planetas todavía. No, Si no, es pero un digo... satélite, además, hay que ir a un planeta, hay que conocer lo que hay fuera de la Vía Láctea, hay que meterse en un agujero negro alguna vez en la vida. No, pero... pero que me parece importantísimo, pero que al mismo tiempo se lo dejo a otra gente. A mí no sé por qué, no me interesa ni siquiera leer mucho. Luego te encuentras algún divulgador científico y te lo hace apasionante, ¿eh? O hay películas que de verdad te hacen pensar y para mí es que enseguida como que me pongo como muy... Yo no asumo, no intento pensar me en... empieza como a doler la cabeza o es como estas cuestiones como de fe que me empieza a agobiar si pienso muy profundamente en ellas o me duele la cabeza. Entonces con el espacio, el ser insignificante y una mota en la Vía Láctea, estas historias y ser tan... me agobia y me deprime al mismo tiempo. Bueno, tengo otra. A ver, me gusta que no estemos igual. Esta se llama la pastilla del cerebro, ¿vale? Bueno, si estáis así... A ver, dispara, no son horas. ¿Cuál? Te han ofrecido una pastilla, ¿vale? Te han ofrecido una pastilla. Vale. Sí, Más. Un viernes cualquiera. Entonces, si te la tragas, automáticamente tú eres un 10% más inteligente. Pero al mismo tiempo, la gente te percibe un 20% más tonto. ¿Te la tomas? Sí, tío. Sí, me la tomo. Perdón por la pausa, de hecho. No, perdón por el silencio, porque se van muy mal los números, está haciendo cuentas. Está diciendo 10 más 20, tal. Es algo peor, ¿no? Pero que la gente te perciba como tonto realmente es una ventaja acojonante. Y sé de lo que hablo. ¿Sabes? Sí. Es muy buena salida esa, ¿eh? El que la gente te perciba como tonto es una ventaja. Que la gente te perciba tonto ya te convierte en 20% de gente más. Y luego ya, si aún por encima lo eres, puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Yo era al contrario, ¿eh? Es decir, yo no tengo ningún problema que se me perciba tonto, como puedes comprobar. Y hay ciertos ámbitos, no tonto no, pero sí muy despistados y muy tal. Y eso a ti te da una ventaja tremenda. Es como te han dejado correr 20 metros a ti, por tonto, por distraído, por tal, y tú ya llevas 20 metros de ventaja, ¿sabes? Y quizá no eres el más rápido, pero he hecho grandes cosas y me he librado de grandes problemas y he tenido tal porque se me ha percibido como un tío que estaba ya pampanado sin enterarse de nada, pobre. Déjalo estar, no le digas nada.
Y yo, ¿sabes? Ponía cara así como, es que Madrid me viene muy grande, écheme una mano, por favor, ayúdame a cruzar la carretera, ¿sabes? Y no me he aprovechado de la gente, porque no se trata de aprovecharte de la gente, pero le he sacado partido a circunstancias que a mí me eran beneficiosas. No te voy a dar los ejemplos porque entonces ya se me deja de considerar tonto, pero a mí no tengo ningún problema en que, yo qué sé, no, a mí me da igual lo que siempre como llevas hasta el extremo de lo que la gente piense, tonto, insisto, no creo que no se me considera, pero sí se me considera un tío bastante out. Lo suelo estar, por eso se me considera así, pero hay cosas que me interesan en las que no estoy nada out y finjo estar out y estoy bastante dentro. Y atento a lo que decías tú de la oportunidad o del momento en el que... Pero esto es lo que hago con la crónica, lo que hago con el reportaje. Esto me mandan a un sitio y estoy por ahí como, ¿sabes? A mi bola y realmente me estoy quedando con todo. Y luego eso sí lo escribo, claro, es mi trabajo y lo intento hacer lo mejor que pueda. Entonces la gente dice, joder, tío, ¿cómo te diste cuenta de que los zapatos estaban... un cordón, yo qué sé, chorradas o cosas más importantes? Y lo hago precisamente porque ando por ahí un poco o meterme en los sitios, eso lo hago mucho, esto no lo voy a contar, pero todo precintado por la Guardia Civil, no sé qué, no sé cuánto, y de repente tío pone cara de gilipollas y entra, perdone, no tal, ¿sabes? Y no digo ni que esto está mal, porque hay que decir siempre que eres periodista, ¿no? Pero bueno, tío, hay un momento dado en que a veces la información no se consigue yendo por ahí de periodista. Eres como Kaiser Sosé, sí. El turco del diablo. No, pero bueno, era un ejemplo, pero no, a mí que me da igual, que sí, me tomo esa pastilla y me tomo 2. Pero mira, hay otra también. Eres el director de un periódico, pero ponte el New York Times, lo verán tus ojos. Algo normal. Y en el mismo día han ocurrido 2 cosas. Una, que han descubierto que el monstruo del lago Ness existe de verdad. Y otra, un atentado al presidente del gobierno, al presidente de Estados Unidos en este caso. ¿Qué llevas a portada? ¿El monstruo del lago Ness o el atentado al presidente de Estados Unidos? ¿Funcionó el atentado? O sea... ¿Qué quieres que haya pasado? No, hombre, depende si ha matado al presidente. Que lleva al es presidente. Un matiz. Hombre, es que atentar contra el presidente no es una gran noticia. Un atentado, vale, bueno, está matar al presidente pronóstico reservado, el presidente de Estados Unidos. Vale. Y el monstruo del lago Ness. Para empezar, no me vas a convencer de que en la portada solo cabe una noticia. Pero bueno, si no, solo copias una noticia... ¿Qué es lo que llevas tú, mentalidad de periodista, a portada o periódico, o sea, o luego, incluso web? Es que esta pregunta tiene muchísimos claroscuros. Del monstruo del lago Ness, ¿qué tipo de monstruo es? Claro. El que, no, ¿sabes? No, hombre, no, si es la puta serpiente esa larga que representan, pues tampoco es una gran cosa, ¿sabes? Ya, es que luego si es emerge ahí un bicho de 4 metros, un Godzilla que se está cargando Ness. Es como una especie de Diplodocus, ¿no? Una especie de como de el tradicional, no algo muy un Godzilla mezclado con un tiburón, ¿no? Claro, si tiene una cierta reminiscencia extraterrestre, es decir, como diciendo, si es algo que, sí, por ejemplo, si... que nunca has visto. Claro, que no se sabía que existe, bueno, pues es un animal más que existe, no pasa nada. Exacto, ¿no? Lo pensaba otro día y digo, es que en el fondo no deja de ser un cocodrilo evolucionado, ¿no? Estamos encontrando nuevas especies casi todos los días. ¿Quién no ha descubierto una nueva especie cuando sale a pasar por Madrid? No, metería para contestarte, y ahora profundizo en este debate que me interesa mucho, metería la noticia del presidente. Siempre que el pronóstico fuese reservado y estuviese cao, ¿sabes? El pavo lo sacaron por no sé qué puerta. Pero después sí que me interesa, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, en este caso, pues, pero que de repente haya algo irreal, que alguien resucite. Ya. Que, hostia... Bueno, yo creo que la noticia es que alguien resucite, que el presidente, ¿sabes? De hecho, al que resucita colocarlo de presidente, ya que el otro está en la cama, ¿sabes? Dice, venga. Pero sí que fíjate periodísticamente que potencial, ¿no? Que parezca un bicho que venga de Marte, tío. Sí, no, muchas veces he pensado yo como... tal, que digas, ¿que esto qué es? ¿Cómo se cubriría, que no? el extraterrestre va a venir aquí andando con 2 piernas, ¿sabes? ¿No? Que parezca un bicho, una movida, unas moléculas, una cosa que tal, digo, es que esto ha caído de Marte, tío, o ha venido en alguna parte...
Esas cosas, claro, son Ya, pero eso rompen todo, tío. pero Rompen cualquier no, portada. O sea, aunque maten a 10 presidentes, tienes que meter eso porque eso es una cosa que no se sabía ni que existía. Estás dando una noticia real. Ha matado al presidente del gobierno de Estados Unidos. Es el segundo, tío. ¿Sabes? Tampoco es primicia. O sea, ya se han cargado a Kennedy. Pero viene alguien de Marte, tío. Viene algo de Marte, tío. No, alguien, no algo. Porque algo me refiero... Como una piedra, ¿no? Pero no, claro, una vida. Viene vida. Claro, pero tiene que ser algo también muy... O sea, viene una cosa... Luego tendrás al típico editor gráfico diciendo, bueno, esta foto, pero es que esto no es tan atractivo, tío, para la portada. ¿No? Oye, que viene de Marte, es un marciano, me da igual, ¿no? Pero por eso has pensado tú en el bueno de Nessie, pero claro. describe al monstruo. Tal, porque nosotros ya hemos convivido como especie, digo, con los dinosaurios, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor yo siempre lo he pensado como un gran diplodocus, efectivamente, un cuello muy largo y tal, pero bueno. Habría que ir allí. No, si la foto está... Tú ya estás pensando en irte a Escocia 2 semanas, ¿no? Sí. O ir a la Casa Blanca. No sé, estoy dudando. ¿Qué harías? Otra pregunta. Hablando del tema del estreno de Rocketman, la película esta de Elton John y el éxito de Freddie Mercury, también plantea aquí, si estuvieran llevando tu vida al cine, digamos... Si estuvieran llevando tu vida al cine y tuvieras 2 opciones. Una película, un documental, muy bien entrevistando a tus amigos, a tus familiares. La crítica dice que es una maravilla, que está muy cuidado, pero es un documental. O típica película taquillera con licencias creativas por parte de los guionistas y todo esto, pero con amigos tuyos encarnados por actores de éxito. Tu amigo Ryan Gosling, tu novia, la que escoja, no me voy a meter aquí a decir una actriz que... No tiene jodido con mi novia porque no hay ninguna actriz que pueda estar a la altura, pero bueno. ¿Qué le escogerías? ¿El documental riguroso o la película taquillera con licencias creativas sobre tu vida? El documental. No quiero jugar. No tienes mucho que ocultar. No, pero es que te rigor. inventan cualquier mierda, claro, amigo. El documental lo prefiero. Sí, porque de repente tienes la desgracia de que la película reproduzca algunos clichés así un poco estúpidos y se quede para toda la vida y tú ahí como... No sé. ¿Ahí te gustan? Salvo que tuviese el control absoluto de la película. No que tuviese el derecho a corte y el decir esto. No tienes nada de eso. No, yo prefiero el documental. Si no es un manipulador agresivo, normalmente pues representará fielmente tus mierdas y tus luces en tu vida. Pero bueno, ahora la gente tal, y el otro es que ser creativo es una putada, ¿eh? Hay que hacer una película interesante, y si ha llegado mucha gente es que es muy... tiene suspense, tiene cosas atractivas, tiene cosas que llaman la atención, y generalmente las cosas que llaman la atención de uno no le gustan a uno que salgan por ahí. Claro. ¿Te gustan estas películas a ti, estos biopics que se han puesto de moda? Sí, me gustan. Hace poco he vuelto a ver porque no la había visto Gabriela, que es mi chica en The Doors. Me gustó menos. Recuerdo cuando la vi, que hace muchísimo. ¿Cuál? La de Oliver Stone. ¿Cuál? Oliver Stone, The Doors, la de Morrison. Ah, vale. Sí, perdón. Y la primera vez me había llamado mucho la atención, la segunda me aburrió un poco. La segunda fue ahora, o sea, la primera creo que fue hace 15 años, ¿no? O sea, las películas también envejecen mal o no, o nosotros envejecemos peor o no. Pero generalmente me gustan sobre todo cuando me enseñan cosas. Me encantó la de... Que claro, esa es otra cosa, con unas licencias del carajo, pero bueno, yo no sabía nada de él, el científico de una mente maravillosa, cosas... Sí. Cuando no sé nada de esa persona y nunca vería un documental de él, y te lo dan lo como veo un poco... tal, y luego yo lo que hago es que yo soy un fan de esto de la que le llaman la segunda pantalla. Yo estoy viendo la película y generalmente estoy con el móvil leyendo sobre la película. En el cine, ¿no? Molestando a los demás probablemente. Claro. En el cine no, en mi casa, pero sí, o sea, y sobre todo cuando son cosas, yo ya estoy buscando entrevistas, movidas, es curioso cómo... contrastando, viendo tal, y siempre me acaba interesando más la verdad y lo que estoy leyendo en internet sobre esa persona y los libros, si hacen falta comprarlos, que la película. Pero la película fue la que me puso sobre la pista. Ya. Lo que pasa es que también hay documentales que son un poco, evidentemente, tramposos y, por ejemplo, pues, o que cuentan la versión muy parcial. O el de Michael Jackson tú escribiste sobre... Sí. Yo tengo ahí con ese documental, ¿eh? Caray, tío, pero... No, sí, pero... Es que yo entiendo y entiendo perfectamente la palabra esa que no me va a salir nunca, así que vamos a pasar de ella. Tus reparos.
Sí. tus reparos, y intento trasladarlos un poco también en el reportaje, en el artículo. No fue un reportaje que escribí, pero joder, es muy largo, muy intenso, y es verdad que solo puede haber una verdad en ciertas cuestiones, que es la verdad judicial. Pero cuando tienes delante una persona contándote todo con tal detalle, enseñándote todas las cosas en y cuando ves además las reacciones, es muy... No sé. Lo de Michael Jackson es un fenómeno extrañísimo porque ha pasado por todas las fases. Yo me acuerdo cuando era pequeño que Michael Jackson era como lo más. Luego cayó, era un paria social, una especie de ser apartado, caricaturizado. Recuerdo eso, con muchas... Recuerdo de pequeño, de revistas y cosas así, como riéndose de él. Luego, de repente, se muere y vuelve a ser como el ser más querido, documentales, musicales, la gente le vuelve a adorar, número 1 de ventas, ¿qué haremos sin Michael Jackson? Y ahora otra vez la sombra de la duda, o que nunca la abandonó. Quizás sea la persona más famosa con la que hayamos convivido tú y yo, nuestra generación. Probablemente haya sido la persona más famosa con la que nuestra generación haya convivido. Inquietantemente famosa, te quiero decir que sí, famosa, pero por que eso cada vez también. no sabemos nada de él, y que era muy, muy extravagante. Porque era un marciano, una cosa más parecida a un marciano. Y luego, totalmente. Claro, te hacían los pasos que hacía y esas cosas. O sea, hay una para que te des cuenta de lo dificilísimo, casi imposible que es juzgar a alguien así por delitos tan terrenales, y que cuando ponen el vídeo, lo contó en el artículo, el vídeo del documental de Neverland, que es un despropósito, el jurado que lo tiene que juzgar empieza a sonar Billie Jean y se va a los pies. Mueve la rodillita, tío. Sí. ¿Sabes? Es que es un flautista, es decir, pum, es la hostia, es imposible. Entonces dices tú, nunca escucharé una canción. Yo esas mierdas no las creo. O sea, está muy más de moda que yo nunca leeré esto. libros de autores que luego se han descubierto que, yo qué sé, o sea, yo tengo ningún problema. Consigo separar esa faceta, ¿no? Yo tengo Oye, problema. Ojalá no los hubiesen escrito y hubiesen detenido antes si no hubiese matado a 20 personas más, por ejemplo. Entonces, evidentemente, no soy de estos. Bueno, está matando, pero joder, está escribiendo. No detengan a Picasso porque haya matado a no sé cuántas personas, que está acabando el Guernica. No, chico, ¿sabes? No hay una ley para grandes artistas. Sí. He puesto un ejemplo ficticio, insisto, pero ¿qué hacemos entonces? Si Shakespeare con 20 años mata a 4 mujeres o a 4 hombres, pues que está escribiendo, estoy leyendo aquí, está en mitad de Hamlet, esto va a ser muy bueno, dejémoslo, oye, que lo acabe en la cárcel, tío. Y luego hay cosas también relacionadas con el tema de la censura, que a mí, por ejemplo, me hace gracia esto. La gente puso la voz en el cielo cuando quitaron de una película, por ejemplo, a Kevin Spacey, ¿no? Pues después de los... Sí. Pasó de ser el Rey Midas, que todo tocaba... Bueno, pero una decisión empresarial, dijeron que esa película estaba condenada. A mí eso me parece muy bien, o sea, me parece fenomenal. Tengo que decir que Kevin Spacey, y también en Netflix, que le borraron del mapa. Yo fui a París a una cosa de Netflix, lo conté alguna vez, y Kevin Spacey tenía tratamiento como de jefe de Estado. O sea, era como una cosa... en el pic de House of Cards, el tío... casi no concedía entrevistas y era como algo... Sí. Tratamiento del sultán de Brunei. Pero porque... Al mismo tiempo, Netflix lo que hizo fue un estudio de algoritmo texto y dijo, a ver, ¿quién es el director y el actor que mejor pueden funcionar y que la gente quiere ver? David Fincher y Kevin Spacey. Y les pagaron una millonada para que hicieran House of Cards. Y tú eres al mismo tiempo, disfrutas de eso y eres también víctima de eso. Cuando la gente ya no te quiere, ya no le caes bien y eres considerado un paria social, Netflix te cargas, desapareces del espectro de Netflix y ya está. Y es una decisión empresarial y con sentido y no es censura. Es que simplemente ya no eres provechoso para una empresa privada. De Netflix y de cualquier cosa, tío. Esta entrevista se va a quedar aquí y saldrá dentro de 2 semanas y yo cogí el coche borracho y me he cargado a 4 personas, tío. No la vas a emitir. Que está aquí de colegueo conmigo, de puta madre, tal y cual. O sea, yo sí la emitiría. Vanity Fair te dirá, oye, tío, que este pavo dice que no se arrepiente. Que no, usaremos un clickbait adecuado. Diremos, la última entrevista de Manuel Javois como hombre libre. Dice que no se arrepiente, dice que qué pena que no hubiesen sido más los que estaban cruzando la carretera. La conversación con Manuel Javois y lo que pasó luego te sorprenderá. Apromeo con esto porque no conduzco, ¿sabes? Porque si no, basta que digas solo una mierda así para que, ¿sabes? Yo tampoco conduzco mucho, la verdad, pero Madrid se agradece. ¿Qué te iba a decir? Y luego, por último, ¿qué tal tu vida como Instagramer ahora? Que antes has dicho que eras reacio a las redes sociales y ahora como Instagram estás usándolo. Eres nuevo y estás usándolo con mucho éxito.
utilizo mucho menos Twitter. ¿Por qué? Pues porque uno tiene el cupo de lecciones recibidas a lo largo del día en un límite que el mío es grande, porque yo recibo muchísimas y las digiero muchas, pero luego ya hay un momento en el que ya no quieres aprender más, ¿sabes? Y dicho esto con cierto sarcasmo. No, pero entonces hay muchísima gente, hay Sí. pontificando, todo tiene una importancia de la hostia. Hay un mundo ahí como súper delicado, una mezcla de, no sé, tío. En fin, estoy viendo fotos de famosas, estoy viendo a gente tomando café en sus casas con unas copas maravillosas y unas puestas de sol de la Virgen. En Instagram dices, Claro, en ese Instagram. es el happy place. Estoy viendo a qué hacen los actores, qué han hecho hoy mis actores favoritos y voy ahí a verlos y están uno pasando los perros, otro tal. Luego gente anónima que el algoritmo te va metiendo y cuando me doy cuenta paso 2 horas, ¿sabes? Y cotilleas comentarios y movidas de mierdas y tal. Mira qué guay, tío, Anabel Pantoja pone esto aquí, qué gracia, tío. Ay, mira Chelo, tal, no sé qué, ¿sabes? Y encuentro un placer muy grande en ese tipo de cosas antes que estar ahí recibiendo la enésima lección de cómo hay que ser un ciudadano ejemplar y cuál es el periodismo, perfecto y cuál es el artefacto ideológico con el que vamos a cambiar el mundo a través de 4 retweets. Entonces yo estoy más cómodo ahora mismo en Instagram y luego yo también intento participar. Le pasa a mucha gente, que está viendo una transición, o sea, un paso importante de Twitter a Instagram, porque Instagram ahora todavía no es un sitio pervertido, yo creo. Por supuesto que tiene muchas cosas turbias Instagram y todo el tema del postureo que a mí hasta cierto punto me parece bastante sano. Me preguntaba una colega hace poco en una entrevista en el País Vasco que joder, ahí la imagen artificial y tal, no sé qué. Yo no es artificial, creo, porque la gente que quiere compartir momentos guays, o sea, no te va a poner, bueno, aquí llorando la pérdida de mi padre. Claro. ¿Sabes? Aquí abrazada a mi madre que está a punto de entrar en una operación, eso no lo compartes, o sea, y que te lo agradecería además que no lo compartieses. Hay momentos, entonces estás muy feliz de repente en una playa contentísimo y dices, quiero compartirlo, ¿no? Otra cosa es saturar, ¿no? Pero joder, pues tío, comparte cosas guays. A mí lo agradezco. O sea, mucho más. Estoy aquí cortándome un dedo, que no sé qué, y una foto con un dedo lleno de sangre. Eso nos pasa a todos los días y no lo quieres compartirlo porque no llamas por teléfono a tu colega. Joder, me acabo de cortar la mano, tío. No, ¿sabes? Me la han amputado, tío. No, pero si estás en casa y te llaman para decirte, oye, pues has vendido esto de este libro o te llaman para decirte, queremos que seas no sé quién. Una buena noticia, llamas a tus colegas. Oye, tengo algo que decirte, pero no llamas cuando te metes una hostia en el tobillo con la mesa, en la pata de la mesa, para contarlo a nadie, ¿no? Y además, desde un punto de vista como herramienta para vender o para dar a conocer tu trabajo, yo veo mucho más útil ahora mismo, la verdad, Instagram que... No, pero no te permite colgar links. Tío. No, ya, pero... No, pero lo puedes poner en tu... Yo sigo con Twitter y Twitter, tengo un gran tráfico de yo paso más tiempo en Twitter que en Instagram, pero admito que Instagram, para según qué cosas, ya es más útil que Twitter. También es verdad que en Twitter tengo como 900 cuentas silenciadas. No de haters, o sea, también, pero también de gente ya que es como... ¿Tú estás? No, tú no. A ti no te tengo todavía. Todavía no. Pero no, gente muy colega mía. No, yo pero también. Silenciar me parece una herramienta muy útil. Silencias para mantener esa amistad muchas veces, diciendo, bueno, me interesa seguir siendo colega de él porque lo quiero mucho, pero no quiero, tío, estar aguantando estas chapas a estas horas de la mañana. Entonces, lo tengo bastante plácido y luego me interesa muchísimo colgar mi trabajo ahí, seguir escribiendo y avisar de tus firmas o contar que has sacado un libro o que hay un nuevo artículo, que hay un nuevo reportaje, o sea, colocar tu productito ahí en el mercado y que la gente lo vea si quiere que lo coja, ¿no? Pero que no te opinen, y recomendar cosas. Pero que no te digan luego... Que me digan, y si me dicen, hola, silencio. Solo elogios. Silencio, hola. No, el elogio es muchísimo peor, como bien sabes que el insulto. Y Twitter además es muy peligroso porque como te hagas una cla de gente que te está elogiando, luego no quieres fallarles y acabas escribiendo lo que ellos quieren que escribas. Eso es peligrosísimo. Una de las cosas de las que más orgulloso estoy yo es que estoy decepcionando continuamente a gente. Siempre estoy traicionando algo. Siempre, tú ya no sé qué. Pero por favor, la tío, clásica de Jausi en el mundo era mejor. Sí, o bueno, y en el diario Pontevedra o cuando escribe del amor, ¿sabes? Y se deja de políticas y movidas de estas. Pero claro, es como el otro día, ¿con quién era? Defendía a Maite Pagaza, aquella mujer de Rentería, de toda la hostia. Y era como,
había traicionado, no sé a quién, porque no tenía ninguna cláusula. Bueno, estoy traicionando continuamente, por supuesto, a los viejos mourinistas que me creían no sé qué clase de ideólogo era, ¿no? Que era como del Mauricio Mourinho tienes que estar ahora mismo encabezando la candidatura de Vox en Pontevedra. Y entonces es como... pero eso... Decepcionar y traicionar en esa pequeña parcelita y que tiene que ver con tu opinión política y demás, yo creo que está bien porque también no tengo Te permite ir libre. Sí, hombre, no tienes joder, oye, no me voy a meter con este tío porque es que si te escribas lo que escribas siempre vas a tener una grada y otra, da igual. O sea, en el momento que entiendes eso, hay dos fases. El momento que entiendes eso, que escribas de lo que escribas vas a tener jaleo igual. O sea, que escribe lo que te dé la puta gana, que más te da. Y ya cuando eres facha, que eso es maravilloso, es como ya, por fin, ¿sabes? Que por fin, que ya, ¿sabes? Ya eres oficialmente facha para alguien en algún lugar remoto en que te ha llamado facha, entonces ya estás como el artículo famoso de Arcadio, ¿no? Cuando se lo llaman por primera vez, entonces ya estás, bueno, pues mira, ya está, tío, ¿sabes? Ahora ya, con esta etiqueta a cualquier parte. No, pero es curioso lo que dices de... Además, hoy en día la gente parece como que nos cuesta tener a la vez pensamientos contradictorios sobre la misma persona. Tengo que decir que queremos que piensen en lo mismo en todos los aspectos de la vida. Y cuando ves que algo no coincide en lo tuyo, nos molesta un poco. E incluso parece como que no coincidir con un columnista es malo, ¿no? Hoy lo ves en Twitter. Hoy mal no sé quién. Pero hoy mal porque no coincides con él no quiere decir que esté mal. Hoy no me ha clavado el pensamiento. Exacto. Hoy no ha sido independiente. No, hoy no me ha... Claro. Hoy no ha conseguido mantener su independencia, no, porque no me ha dicho lo que yo quiero escuchar, entonces no ha sido independiente, que es la hostia, si lo piensas bien, el artefacto ese lingüístico que acabo de hacer, pero es que es así. No, es independiente en la medida en que consigues depender del pensamiento de tu lector. Que en fin, te acostumbras. Y llevas bien el tema de... A mí me afecta un poco lo que dices. Se lo leí en una entrevista, no sé a quién, a un músico, que decía, es que me sentí muy mal porque después de una intervención en televisión o algo así, como que se metía en Twitter y tenía elogios, y de repente había uno que le criticaba y decía y me hacía dudar y digo, si este hijo puta tenía razón. Claro. ¿Sabes qué pasa? Es verdad, pero para mí eso no me parece que esté mal, porque eso es bueno porque te mantiene siempre en firme. Además, fíjate, a mí me ocurre una cosa, yo me quiero bastante poco, o sea, no soy nada seguro escribiendo y menos escribiendo columnas de opinión. Entonces, cuando alguien que te dice no tal y cual, es como que lo dices, se te lo dice bien, ¿no? Se te lo dice con 6 faltas de ortografía, insultándote, dices, bueno, pobre hombre, pero cuando te lo razonan, tío, dices, tienes a 200 diciendo maravilla, y te oye uno que te mete un argumentillo, tampoco es que te haga la tesis, pero yo me quiero tan poco que digo, seguro que estos están todos equivocados y este es el que tiene razón. Exacto, es tal cual. Es tal cual. Pues nada, oye, mil gracias por... Joder, he estado comodísimo. Muchas gracias a vosotros. Espero que a Vanity Fair y a Seagrams por la oportunidad y por poderme tomar una copa contigo y hablar de estas cosas. Efectivamente. Espero que sea el primero de muchísimos podcasts y que así pueda presumir de que abrí yo este programa contigo. Seguro que sí. Vale. Pues mil gracias, Manu. Un placer.